Y acá estamos una vez más con toda la información y el análisis. ¿Para qué? Para que sepas. ¿Cómo va, Marce? Me gustó eso. ¿Para qué? Para que sepas. Para que sepas. Es viernes, así que qué mejor Ahora puedo te va, estar. tu cuerpo Escúchame, lo ya sabe. está. Ya ni olvidate. cuerpo me queda, mirá. No, nadie, ninguno. Pero, una buena noticia para los asalariados porque empieza un poco a desandarse lo que ya se estaba cocinando, ¿no? Hoy Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, dijo finalmente que está confirmado que se está estudiando la posibilidad de que se instrumente un bono a fin de año. Para los asalariados del sector privado, hay que ver, por supuesto, entendemos que el sector público también, hay que ver qué hacemos con esa población que cada vez es más creciente, que no tiene una representación gremial. Estuvimos hablando un IFE 5 para los que no tienen ninguna clase de ingreso de ningún tipo, Claro. y ahora viene para los que sí lo tienen. Para los que tienen un salario registrado. El tema es que tenés Perfecto. un carril en el medio que no califica porque para el viste IFE. que después de cómo fueron todos estos programas durante la pandemia, mucha gente queda confundida de cuándo me toca, cuándo no me toca. Bueno, si sos un trabajador del sector informal, no te toca. Claro. Ese es el gran problema. Pero por lo pronto es lo que está en estudio, lo confirmó hoy la ministra, y vamos a estar hablando un poco de cuánto podría llegar a ser y a cuántas personas va a alcanzar. Y en un ratito en Brasil va a estar el debate final entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro para ver quién es electo finalmente presidente de la hermana República de Brasil el domingo próximo. Nuestro compañero, colega y amigo Rolando Grania está en Brasil, vamos a estar en contacto con él y vamos a analizar todas las alternativas de esta elección tan importante para la región y también para nuestro país. Sobre todo porque es el socio comercial por excelencia. Y hablando de comercio y hablando de Argentina, hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que hay acuerdo con el Club de París. Esta renegociación que se estaba esperando para los próximos días y que también se esperaba, a ver si viajaba o no viajaba Massa, finalmente, sin dar demasiados detalles desde el punto de vista financiero, hoy públicamente confirmó hay acuerdo por esta deuda que roza los 2.000 millones de dólares. Y venimos teniendo novedades sobre el caso del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre. Hay novedades en tribunales, traslado de detenidos. Está nuestro compañero Cristian Balbo y en el piso Martín Angulo con toda la información. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcela, Edi? Dos informaciones de último momento. La primera es que trasladan a 2 de los 4 detenidos integrantes de Revolución Federal a distintos penales. Hablamos de Leonardo Sosa y de Gastón Guerra. Atención, porque en el caso de Sabrina Basile presentó un escrito su abogado y han decidido que quede todavía bajo jurisdicción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hasta el próximo 1 de noviembre, cuando presenten la apelación. No quiere Sabrina Basile ser trasladada a un penal. En su caso iba a ser al penal de mujeres de Ezeiza. Lo mismo ocurre con Jonathan Morel. Va a permanecer en el aeropuerto de Ezeiza, también bajo jurisdicción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y por el momento no sería trasladado al penal de Marcos Paz. En los otros dos casos vimos un despliegue muy importante de fuerzas especiales aquí frente al Palacio de Justicia, sobre calle Lavalle, cuando los trajeron desde Aeroparque y desde el aeropuerto de Ezeiza para los trámites correspondientes y luego ser trasladados a penales. Repetimos, 2 de los 4 integrantes de Revolución Federal acusados de incitación a la violencia colectiva fueron trasladados a penales. En el caso de Sabrina Basile, por la presentación del escrito de su defensa, va a permanecer bajo jurisdicción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La otra información también con documento exclusivo de A24 y de Para que sepas, del expediente de Revolución Federal por incitación a la violencia colectiva, es que Silvina Batakis, la titular del Banco Nación, se presenta también como querellante en la causa. Edi, está el documento firmado por Silvina Batakis, donde decide sumarse a los otros funcionarios que también están en el marco de esta causa y por la cual tiene 4 detenidos al día de hoy. Este es un dato importante, un dato representativo del día. Martín, había un listado de funcionarios que iban a presentarse. Claro, lo que seguramente cuenta Cristian tiene que ver con que Revolución Federal en distintos actos increpó o atacó a distintos funcionarios públicos. Uno de ellos tuvo que ver con lo que fue la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación, cuando le golpearon la camioneta, cuando estaba llegando y demás, y que ahí también estaba Silvina Batakis. Seguramente la presentación tiene que ver
con estos scratches, estos ataques que los distintos funcionarios sufrieron de parte de Revolución Federal o de los integrantes de Revolución Federal. Ahora, Martín y Cristian, en tribunales, mucha repercusión tuvo la nota que tuvimos ayer con Gerardo Milman, acá en Para que Sepas, tanto en ámbitos políticos como judiciales y periodísticos. ¿Se presentó a declarar? ¿Hizo alguna presentación? Sí. ¿Cuál es la novedad con respecto al lugar que ocupa Gerardo Milman en esta otra causa, ¿no? Que no es la de Capuchetti, sino la de Martínez Di Giorgi? La causa en la que se presenta hoy Milman, que contó ayer que lo iba a hacer, no se presentó personalmente, mandó un escrito por mail en el que ratificó un poco lo que contó ayer acá con nosotros. ¿Pero él se presenta en Capuchetti? En Capuchetti, en la causa en magnicidio. Exactamente, por el intento de homicidio de Cristina Kirchner. Ahí está la confusión, y que si uno a veces tiene que pensar bien lo que dice, el público por ahí más todavía, ¿no? Hay dos causas, una que tiene que ver directamente con el intento de magnicidio y otra que tiene que ver con este agrupamiento Revolución Federal, que son los escrachadores de ultraderecha, los de las... Exacto. Las orcas y las guillotinas y todas esas cosas tan desagradables. Sí, Cristian. Acá tengo delante mío firmado por Silvina Batakis hacia el juez, donde ella decide presentarse como querellante. Es muy interesante leer el texto para ver cómo justifica ella que decide presentarse también en esta investigación, que tiene 4 detenidos por incitación a la violencia colectiva. ¿Qué dice la titular del Banco Nación? Sobre la relación de los hechos me remito al dictamen fiscal del último día, 18 de octubre, en que se expuso que el cuadro probatorio alcanzado en marco de este expediente resulta suficiente como para tener por corroborada la actividad desplegada, al menos desde el mes de mayo, dice el titular del Banco Nación, del corriente año hasta la actualidad, por Jonathan Morel, nombre y apellido, Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile, involucradas la titular del Banco Nación, entre otras personas aún no identificadas, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor. Esto dicho por el titular del Banco Nación, que decide sumarse a la querella dando los apellidos de los 4 involucrados que hoy están detenidos. Edith. Sí, yo quiero llamar la atención en una cosa, porque todas estas cuestiones, por una parte de la audiencia, se ven seguramente como un espectáculo. Nosotros vemos las noticias y las transmitimos por el mismo aparatito donde pasa el entretenimiento, el Gran Hermano, los programas de chismes, las películas de Netflix, etcétera, etcétera. Yo lo que digo es lo siguiente: muchas veces de cuál es la bandera que vos le ponés atrás a la película depende la verosimilitud y la seriedad que le das a la película. Si a esta película le pusiéramos una bandera de los Estados Unidos, sería un escándalo de nivel internacional y una película que estaría rompiendo la taquilla. Como tiene banderita argentina, tiene mucho de berreta, de gente de poca monta y de poca credibilidad. Pero te digo que el caso cada vez va subiendo más de temperatura, y cuanto más sabemos, más nos espantamos, Cristian. Sí, es así. Por eso también nos llamó mucho la atención el despliegue que hicieron hoy aquí las fuerzas especiales, cortando la calle Lavalle para trasladar a estos 2 detenidos a un penal. Recordemos que, están detenidos hace prácticamente un mes a partir de la decisión del juez Martínez Di Giorgi y el fiscal Policica, donde ellos consideran que durante varios meses estos personajes estuvieron incitando la violencia colectiva en la vía pública, sobre todo en la zona de Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno, y que han quedado detenidos bajo esa situación y que ahora van a ir a penales. Es decir, ya no están en calabozos de comisarías del aeropuerto de Ezeiza, van a penales. Es decir, por incitar a la violencia en la vía pública vas preso y vas a un penal. Y hay funcionarios que deciden sumarse a la querella. Es una nueva modalidad que está aplicando en la República Argentina y que siente un precedente, Eddie. Muy bien, Cristian. Quédate si querés, porque ahora está Martín Angulo, ¿no, Marce? Con toda la información sobre los coletazos de lo de Gerardo Milman, que estuvo ayer acá. La verdad que dando la cara bien, pero muy nervioso, muy inquieto, muy preocupado por su situación. Cortito primero, chicos, si quieren, con esto que contaba Cristian en Revolución Federal. El martes que viene va a haber una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Pi, porque los 4 detenidos, a quienes el juez Martínez Di Giorgi les rechazó la excarcelación, la van a estar pidiendo nuevamente ante la Cámara Federal. Capítulo Gerardo Milman. Ayer en este programa Milman dijo que no tenía absolutamente nada que ver y que no había pronunciado la frase
que un ex diputado del Frente de Todos, actual asesor de la Cámara de Diputados, dijo que le escuchó decir en un bar frente a la Cámara de Diputados, el bar Casablanca. Lo que este diputado, ex diputado de apellido Abella, dijo es que lo escuché a Milman decir: cuando la maten voy a estar camino a la costa. Esto en referencia a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y el intento de homicidio que sufrió el 1 de septiembre pasado. Esta conversación, dijo el ex diputado como testigo ante la justicia, se dio 2 días antes del intento de homicidio. ¿Qué hizo hoy Milman? Mandó un mail al juzgado federal número 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, en el que niega absolutamente haber dicho esa frase. O sea, ratifica todo lo que ayer expuso en nuestro programa en exclusiva, único medio en el que eligió expresarse allá. Exactamente. Ahora, ¿por mail? Sí, se puede hacer tranquilamente. Parece que ahora sí. O sea, la tecnología avanzó y nos permite eso. A partir de la pandemia hay muchísimas presentaciones que se hacen por mail. Los expedientes son digitalizados. Todos los expedientes se han digitalizado. Por supuesto, si alguien quiere ir personalmente a dejar el escrito, también puede hacerlo. Pero está esta modalidad. ¿Qué dijo Milman? He estado reunido en el referido bar ubicado en la calle Rivadavia 1901 con mis secretarias, siendo que en la oportunidad a la que el testigo se debe referir, estábamos organizando un evento en Mar del Plata y al mismo tiempo organizamos previas recorridas por distintos municipios. Esto en referencia a parte de la frase en donde Milman dice: voy a estar en la costa. De hecho, ayer contó, y también lo pone en el escrito, que efectivamente al día siguiente de esa reunión estuvo en la localidad balnearia de Pinamar y que el mismo día en el que se intentó matar a Cristina Kirchner, él ya estaba acá en la ciudad de Buenos Aires. O sea, Martín, para que la gente tenga claro y vea el paso a paso como lo sigue un periodista. Sí. Esa reunión de Milman con 2 personas en Casablanca existió. La confirma el denunciante, la confirma Milman y la confirman las 2 mujeres que estaban con Milman en el lugar. Ese viaje a Mar del Plata de la supuesta frase, a la costa, No, a la de Pinamar. de la supuesta conversación, se dio, existió ese viaje. No solo porque lo dice no, Milman. a ver, lo que no está confirmado y no hay pruebas es que la conversación haya existido tal cual el exdiputado dice haberla escuchado. Ahí tenés al testigo Abella diciendo: escuché a Milman decir esto. Lo tenés a Milman hoy negándolo. Tenés a las 2 mujeres que estaban con Milman que declararon como testigos en la causa y dijeron: no dijo eso. ¿Quiénes son? Son 2 Las asesoras. secretarias, 2 empleadas de la vocalía, digamos, el despacho de Milman. Que ya se habían presentado. Como diputado. Ahora, Martín. Y otro dato importante. El exdiputado que cuenta esto en tribunales dijo que estaba en el bar con un amigo. Ese amigo también declaró en la justicia y él dijo que no escuchó a Milman. Pero yo insisto en algo. Esto va a terminar en Cuñado. nada, porque es... Depende. Yo digo que yo escuché, el otro dice yo lo dije lo que vos escuchaste, en el medio de un bar donde hay cuestiones, digamos, bar, restaurante, mucha gente va allí, digamos, salvo que me digas que hay micrófonos que, con cámara, Claro, o cámara con micrófono que puedan decir concretamente se lo escuchó decir. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que esto puede llevarse a algún lugar más allá de entredichos de él dijo o no dijo? Es muy difícil porque vos, si tenés una persona que dice A y la otra dice yo no dije A, tenés que tener alguna forma de ver cómo probás eso. ¿Qué es lo que está pidiendo la querella de Cristina Kirchner en la causa? Le pidió a la jueza Capuchetti que le secuestre los teléfonos a las 2 empleadas que estaban con Milman ese día. Justamente la querella se plantea prácticamente, digamos, si querés en términos jurídicos, esto que estás diciendo, Marce. Bueno, tenemos a 4 personas que nos confirman que estuvieron en ese lugar, que estaban, que hacían referencia a un viaje, pero en lo central hay diferencias. ¿Cómo podemos tratar de zanjar esa diferencia? Bueno, tal vez en el teléfono de estas 2 mujeres encontremos alguna prueba o algún indicio. ¿Los teléfonos ya están adentro de la causa? No, primero la jueza rechazó el planteo. Ajá. Y hoy la querella de Cristina Kirchner insiste ante la jueza Capuchetti en que secuestre los teléfonos de estas 2 mujeres. ¿Puedo? Y otro punto, ¿cómo puede terminar? Hoy Milman no solo que dice que esa frase no la dijo, también hace esto.
Vengo por el presente a solicitar se extraigan testimonios de toda esta incidencia a fin de que se investigue el delito de falso testimonio protagonizado por esta persona cuya identidad desconozco. Y esto la jueza ya lo hizo. Se abrió una causa aparte por este pedido de Milman para investigar si el testigo incurrió o no en falso testimonio. Quería hacer una pregunta, Martín. Sí. Dos en realidad. Por ahora, prueba hay solamente la testimonial. Sí. Prueba, digo, solamente testimonial. De una persona que dice que escuchó a Milman decir tal cosa. Exacto. Nunca nombra a Cristina. No, habla de el como Cuando que la maten. Cuando la maten, el yo voy a conte- estar yendo a la costa. El contexto Ok. lleva a eso. ¿Y a qué después? se une? A que pasó 2 días antes y que cuando ocurrió lo de la costa, Milman había estado en la costa. Y la otra que te quería preguntar, la justicia, yo algunas cosas entiendo, vos las sabés seguramente. ¿Cuál es el peso que le da la justicia a una testimonial de estas características? Al tener una testimonial que dice algo y otras que dicen nunca pasó esto, tenés que salir a tratar de corroborarlo de otra manera. No es que tenés a 4 Sí, acá testigos diciendo lo mismo. puede funcionar, Puede funcionar como en las desestimarlo. matemáticas, como simplificación directa. Claro, pero digo que sí, digo que no, se anulan y ya está, no pasó nada porque Eso, no se probó. ¿Pueden No. desestimar de esa manera No, o está pero- obligada la justicia a continuar pero puede investigando? pero puede pasar para un otra falso- Si cosa. hay un querellante, Perdón. como la señora, y lo pide, tienen que seguirla. Claro. Totalmente. Ahora, puede pasar, y nos corregís, Martín, desde el punto de vista del procedimiento. Sí. Esto puede quedar en un dime y direte y chau. Total. El Eso, tema, esa es mi parate, pregunta. pero el tema es cuál sea el contexto probatorio que tenga la causa en cuanto a todas las relaciones políticas de estos grupos, agrupamientos, charlas, teléfonos, etcétera, y puede llegar a cobrar lejanamente algún sentido este episodio si la justicia compusiera un panorama donde hay distintos tipos de conversaciones. ayer me En parece cuanto a que- lo que que se cuando- dijo o no se dijo acá, hoy por hoy es uno que dice que sí y otro que dice que no. A mí me parece relevante que ayer, en este testimonio que tuvimos periodístico, que insisto, es muy relevante, Milman dice, nosotros no militamos con ninguna persona de la familia Caputo. Digo porque en esto que vos estás trazando, que se está buscando El de financiamiento. dónde viene el financiamiento de estos grupos, había aparecido este apellido con varios miembros de esta familia tan ligada a Mauricio Macri en el pasado. Digo en el pasado porque, digamos, hoy concretamente no están en gestión, no podemos ver el vínculo. Y Milman justamente ayer destacó esto, que no militan con nadie de apellido Caputo, desmarcándose de la posible situación bien. en donde la justicia apruebe un Eso desde el trazado punto de económico. vista del eventual financiamiento desde la eventual estructura del macrismo ampliamente a través de Caputo Hermanos. Ahora bien, lo que sí reconoció Milman, se ha visto, es público, es su participación, la participación de Patricia Bullrich y algunos otros dirigentes de este sector del PRO relacionado con estos grupos ultraviolentos que funcionan en redes sociales, escrachan gente, provocan episodios, etcétera. Participando incluso de manifestaciones o movilizaciones que no son de gran convocatoria pública, sino que para enterarte tenés que estar en cierto circuito de comunicación, ¿no? Convocatoria, marchas en las que el propio Milman participó. Participó, por eso digo. Pero es que lo reconoció en este programa en el pasado. Claro, no- lo no que ayer. esto no significa que desde ese sector político le den financiamiento, le den apoyo, los incentiven, y mucho menos que participen de un intento de homicidio. Lo que sí hay es un exdiputado que se presenta en la causa y dice, yo escuché esto, yo fui testigo de esto. Bueno, después se verá si se puede corroborar lo que dice o si no, si eventualmente Bien. otro juez entiende que puede haber cometido falso testimonio. Hacemos un punto acá con el, comillas, caso Milman y volvemos a Cris para repasar lo que es el otro caso, ¿no? Los copitos y en qué quedó esta situación de Sabrina Basile y los nuevos detenidos. Marcela, acá me están pasando información de último momento. ¿A dónde te trasladan en el caso de que la justicia considera que impulsás acciones violentas contra dirigentes? A ver, en el caso de Gastón Ezequiel Guerra, son los 4 integrantes de Revolución Federal. 31 años, empleado, fue trasladado al complejo D6. Allá se encuentra en un penal, Bien. por impulsar, repetimos, acciones violentas contra dirigentes. En el caso de Leonardo Franco Sosa, de 24 años, también empleado al complejo de 6. A los dos fueron trasladados. En el caso de Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, comerciante,
Va a permanecer en el aeropuerto de Ezeiza, bajo jurisdicción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero una vez que el próximo 1 de noviembre su abogado, sin el acusado, se presente para la apelación, va a tener 35 minutos para apelar su abogado, sería trasladado al complejo número 2 de Marcos Paz. El líder de Revolución Federal sería trasladado a Marcos Paz. Y la cuarta y última es Nilda Sabrina Basile, 53 años, que su abogado acaba de presentar un escrito que fue aceptado por el juez Martínez de Giorgi para que continúe bajo jurisdicción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y no sea trasladada a un penal, al menos hasta la apelación. En el caso de que definitivamente tenga que ir a un penal, sería, en el caso de ella, de Basile, al complejo 31 de mujeres de Ezeiza. Esta es la información, juzgado en lo criminal y correccional federal número 8. Esto es lo que estamos diciendo. Por incitar la violencia hacia dirigentes, vas preso a estos penales. Bien, me queda una duda a mí, tanto Cristian como Martín. El que le encontraron 50, hablando de financiamiento, el que le encontraron $50.000 en la casa era Sosa. Jonathan Morel. ¿Era Morel? Sí. Bien. ¿Se llegó a alguna conclusión sobre la procedencia de ese dinero? No todavía. No. Lo que sí declararon Morel y Basile respecto al financiamiento de Revolución Federal es que Revolución Federal no tenía financiamiento, que todo lo que hacían era, digamos, de manera casera y propia, que cuando se iba a una marcha iban en el auto de alguno. Ella contó el ejemplo de que las pancartas los hacían con papeles propios de su casa o de su trabajo, por ejemplo, la famosa y nefasta guillotina la hizo Morel en su carpintería, pero que no tenía una suerte de cuenta bancaria o algún fondo a través del cual se financiara Revolución Federal. Gracias, Cris, por tu aporte. Cualquier novedad, por supuesto, tenés prioridad y volvemos con vos. Perfecto, Marcela, Edi, gracias. Y cambiamos un poco el foco porque vuelve a explotar un caso de narcotráfico en el norte del país, Carlos. Y otra vez, y no lo vamos a seguir contando, ¿no? Porque esta vez es Gendarmería quien detuvo a 5 personas en total. Pero otra vez, recuerdan, ¿no? Que estamos hablando de una nueva ruta que Gendarmería está descubriendo, ya hizo las denuncias, por supuesto, en la justicia. En este caso, 58 kilos de cocaína en 2 vehículos. ¿Qué sucedió? Personal de la sección Cafayate, que depende del Escuadrón 45 Salta, que está desplegado ahí en el kilómetro 39 de la ruta 68, ve venir una camioneta S10 Chevrolet con 3 personas, un argentino y 2 bolivianos. Los detienen, empiezan a revisar. Vos sabés que los gendarmes te miran y te sacan la ficha al toque, ¿no? Son profesionales, saben. Le piden la documentación, se dan cuenta que hay una actitud rara y ven el tanque de nafta con un chapón medio raro, atado a algo obviamente que no tiene que ver con el vehículo. Encuentran cocaína y atrás llega otra camioneta. O sea, le habían hecho... Una posta. Le habían agregado una parte al auto, claro, para poder disimular. Digo, porque estamos viendo imágenes para que la gente imagine qué es la ingeniería o la creatividad del narcotráfico hoy cuando hablamos de pasar de un lado al otro de la frontera, ¿no? O de una provincia a la otra. Exactamente. Venían presumiblemente desde Bolivia hacia la ciudad de Buenos Aires. Otra vez, el destino de la droga que se comercializa en nuestro país siempre es la ciudad de Buenos Aires. Que vieron una chapa que estaba, una cinta primero que sujetaba una chapa que recubría el tanque de combustible, cosas hasta te diría precarias para este tipo de organizaciones. Y después otra camioneta que venía atrás, porque ahí lo que estamos viendo es el total, ¿sí? Claro. Y las 2 camionetas. Otra camioneta de otra marca, lo mismo, con 2 personas, también de nacionalidad boliviana. Y de la misma manera, divisaron que tenía unos arreglos, un chapón del costado de la camioneta, todos abajo y ahora todos adentro. Detenidos los 5, insisto, 4 ciudadanos bolivianos, 1 argentino, 58 kilos de cocaína a disposición de la justicia. Bueno, hacemos un cambio informativo esta semana. Uno de los temas, sin duda, fue la media sanción del presupuesto. Claro que sí. Y está con nosotros la diputada Sabrina Ahmeyet,
Decime si lo pronuncié bien. Perfectamente, hay un montón de formas de pronunciarlo y esa es escuché una muy varias válida. veces la pronunciación de tu apellido, depende de quién lo interprete. ¿Está Todas bien? válidas. Bueno, diputada, Yo estoy Juntos por el absolutamente Cambio. segura que mi apellido es un invento de cuando entraron. Completamente. Como pudieron lo anotaron, ¿no? Absolutamente. Pero espérate, ¿y cómo sería? ¿Tenés idea cómo Esa, sería? a ver, asumo que la J debía ser una I, entonces Una el I, AJME... no H, Claro. una I. No, supongo que debía ser una I porque venían de Rusia, o si no, digo, también es cierto donde Rusia está más cerca de Turquía, entonces hay ahí alguna Claro, porque ahí tiene una derivación más del más a AJME. oriente, más Sí. ahme, más Árabe, sí. Claro, aspiración. por supuesto. Una vez que estuve en Jordania me dijeron, welcome back, bienvenida de vuelta. Había algo. No, yo soy judía, mi familia rusa, Claro. húngara, no hay nada ahí, pero. Y la CH me parece que fue un invento local, ¿no? Completamente. Ajá, Porque. ¿Y qué suena sería? ¿Qué sería? ¿Cómo sería la pronunciación original? Ahmechet. Yo lo Ahmechet. digo como se lee, voy, claro, es Claro, lo lo que hacemos. castellanizaste, Nosotros te digamos. vamos a decir Sabrina. Perfecto. Sabri. La Sabri. Acá te decimos la Sabri. Pero Respondo. se Claro. más fácil. La cuestión es que Sabrina fue una de las tantas diputadas que sí estuvo en su banca y se bancó unas cuantas horas de discusión, y en este presupuesto vos pusiste la lupa en Juntos por el Cambio en levantar la mano y decir, señores, acá hay un recorte presupuestario a educación fuerte. Y sobre eso queríamos charlar, sobre todo porque, bueno, Ciudad de Buenos Aires hay un sector que ha convocado al paro, hay todavía una situación de docentes reclamando, estudiantes. Contanos qué fue lo que observaste vos de esta parte, de esta porción del presupuesto. Cuando entra el presupuesto el 15 de septiembre, esto tiene toda la historia que termina este miércoles durante la mañana, pero me parece que es interesante plantear qué es lo que empezamos a ver cuando el 15 de septiembre llega desde el Gobierno Nacional el presupuesto al Congreso. Y vemos ahí que hay un recorte del 15% en educación que se suma al recorte que ya hubo este año de los 70.000 millones de pesos y que se suma a un desinterés marcado por parte del gobierno en los últimos años en lo que son los temas educativos, desde el cierre de las escuelas hasta el hecho de no haber buscado activamente a los chicos que quedaron afuera de las escuelas por causa del cierre, a no haber aplicado medidas concretas de recuperación de saberes. Ya veníamos en un contexto complicado en el que realmente esperábamos que en el presupuesto se viera un aumento en educación, porque estamos viendo en este momento uno de los peores momentos educativos de la Argentina. ¿Se llegó a corregir eso y hasta qué punto si fue así? Bueno, estuvimos viendo en qué se disminuía. Quiero marcar dos de los puntos que me parecen más importantes. Uno de ellos es evaluación. Se recortó el 50% del presupuesto de evaluación respecto del año pasado. No dicen qué programas exactamente, pero estamos absolutamente convencidos de que necesitamos evaluar. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos, los chicos argentinos hoy están debajo del promedio de Latinoamérica, y eso no solía ser así. Esa no es nuestra historia educativa y hay que revertirla urgente, Sí. por lo cual necesitamos datos. Y aparte, no sé cómo quedó la ecuación después de la pandemia, porque en teoría se iba a hacer una evaluación a nivel nacional para saber cuál es la foto, ¿no? Muchos chicos no se adaptaron de la misma manera en función de la conectividad, otros tantos no pudieron mantener conexión, entonces se generó una desigualdad por el solo hecho de que no todos fueron a las aulas al mismo tiempo, ni no han regresado al mismo tiempo. Absolutamente. Esa foto nunca existió. Esa foto no existe, y esto que vos planteás es central, porque el gran problema, el primero de la educación en Argentina, es que no tenemos foto, es que no tenemos información, es que faltan datos. Entonces, ¿qué hacemos? De repente repartimos computadoras. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo con que la conectividad es buena, pero repartimos computadoras a lugares donde no hay internet, entonces se hace sin ningún criterio. ¿Por qué? Porque no hay suficiente información. Nosotros tenemos que, y este es el otro punto, que tener en cuenta que el otro recorte del 98% del presupuesto se lo sacaron al sistema de información educativo. El sistema de información es el que sigue la trayectoria de los chicos, es el que nos dice si los chicos están en la escuela o no están en la escuela, si pasaron de año o no pasaron de año, si deben materias. Esa información no está
no la podemos reconstruir, por eso se habla primero se habló de que 1,5 millones de chicos quedaron afuera, después 1 millón, después 500.000, el último número que dio el Consejo Federal de Educación son 200.000, siempre números redondos, siempre números que tienen mucho tinte simbólico. ¿Por qué? Porque no se sabe. Ahora, y se recortó déjame 98% en eso, puntual. Yo te escucho y o sea, nos preocupa mucho a todos porque creo que todos tenemos consensuado en nuestras cabezas, por lo menos la población, de que sin un programa educativo hacia adelante, hablar de futuro es cotillón, o sea, hablas de cualquier cosa. Ahora bien, estoy buscando la manera de quedarme un poco tranquilo. En la Comisión de Educación y en la Comisión de Presupuesto, etcétera, hay mucha gente que incluso viene de los gremios docentes y que tiene especialización, y esto es transversal a todos los sectores políticos. Desde el oficialismo vieron esto, acompañaron la conversación, hicieron fuerza para corregirlo. O sea, ¿qué viste vos en esta discusión que te haya generado alguna, que me pueda generar a mí alguna tranquilidad? Tengo una conclusión agridulce, al menos algo de esperanza. ¿Qué fue lo que sucedió a las 9 de la mañana? Unos minutos antes de que se cerrara la sesión, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, hizo la propuesta de agregar un artículo que aseguraba que educación iba a tener un piso de 1.3% del PBI, lo que es muy importante. Hay un dato sobre el cual nosotros hicimos mucho énfasis, que es que ya habíamos votado todo el presupuesto, nos quedaban 2 capítulos, ya habíamos destinado toda la plata que la Argentina va a tener, todo el dinero público que va a tener el año que viene a los diferentes programas. En ese momento dijeron que van a aumentar, no sabemos de dónde lo van a sacar. Claro. Y mi otra preocupación es que tampoco está ahí especificado cómo se va a gastar. Lo único que sabemos de ese acuerdo es que Baradel lo aceptó. A mí, en términos personales, les aseguro que no me da tranquilidad de esto, porque yo entiendo que Baradel defiende muchos más sus intereses que los educativos de los chicos. No están los chicos en el centro y eso es lo que pudimos ver en todo este presupuesto. En teoría, en el Senado, esto va a ser, por lo menos desde el espacio político del que vos pertenecés, Juntos por el Cambio, van a poner el foco allí, entonces. Sí, el Senado no introduce cambios, entonces van a cuestionarlo. El lugar era... Porque este piso, atar un porcentaje a lo que puede llegar a ser el crecimiento o el rendimiento económico del país, suena hasta quizás más confiable que se ate a una inflación que está pactada en el 60%, que en teoría podría revisarse, pero que ningún privado la está proyectando en ese lugar. Con lo cual, si hay erogaciones o hay ingresos por encima del 60%, quedará a discreción del gobierno para dónde conduce ese crecimiento, ¿no? Porque en función de que haya mayor consumo o el ritmo de recaudación tributaria sea más en línea con una inflación del 100%, habrá más ingresos que no están pactados en el presupuesto. Este piso podría llegar a garantizar, o sea, daría una vuelta de tuerca para poder garantizar algo en educación, pero no sabes para dónde. Podría llegar a todos los condicionales que tenemos, ¿no? Podría ser bueno, podría llegar a... Estamos debatiendo un presupuesto y merece en este momento de crisis en todos los que saben de presupuesto suelen decir que el arte del presupuesto más que la proyección es la ejecución. Sí. O sea, en el momento de la ejecución, quién toma la decisión y cómo asigna y reasigna partidas. Y eso lo vemos toda vez que este presupuesto fue proyectado con un 60% de inflación, que todos sabemos que el año que viene no vamos a tener. Sabemos que va a ser más alta la inflación. Entonces, eso también hace que lo que aparece en el presupuesto sea justamente una proyección, pero algo que va a cambiar. A mí lo que me preocupa mucho es que quede a criterio de la jefatura de gabinete de dónde se sacan partidas y a dónde se ponen. Hay un Ministerio de Educación, hay un presupuesto y debería estar línea por línea el programa que se va a utilizar. En cuanto a la pauta inflacionaria, quedó establecido que si se supera, vuelve al Congreso, ¿no? No es que el gobierno, esos pesos excedentes por inflación, va a hacer lo que quiera. No, tiene que volver al Congreso a conversarlo. La cláusula gatillo
Esto de que si más del 60% es la inflación, entonces lo vamos a volver a discutir, fue uno de los cambios introducidos durante el debate y por eso es que a mí me interesa hacer foco en esto. Tuvimos mucho tiempo para debatir esto y para hablar y que sea en los últimos minutos de la sesión que tiren este cambio y este aumento, no suena una forma de gestionar un problema agudo que tiene la Argentina. Vamos a seguir hablando de esto, Sabrina, pero nos vamos a ir de manera inmediata a Brasil porque está nuestro compañero Rolando Graña en el marco de lo que va a ser el comienzo del debate final. Lula-Bolsonaro. Rolando. Marce, ¿cómo te va? En 2 horas arranca el debate. ¿Y qué Fíjate si pueden bajar la vuelta Sí. porque está entrando por el micrófono a ustedes. Claro, vamos corrigiéndole esta parte técnica a nuestro compañero que está haciendo este trabajo intensivo ya hace 2 días, ¿no, Rolo? Que está. Sí. Un Sí. trabajo Acá de no se campo. sufre mucho, te digo, porque estoy, No, justamente, en la playa. mirá, justamente eso Estoy iba a en la decir. playa. Remerita que yo la veo de color, la veo Naranja. medio salmón desde acá, no sé si es naranja o salmón. Al lado del mar, con buena Sí, temperatura y con, a ver, el acontecimiento político del momento que para un periodista también es motivo de envidia, así que no te podés quejar, Creo que compañero, ¿eh? Igual, no solo, pero menos sufren los que viven acá. Miren, A si ver. vamos a hacer un poco de casa de show de decoración. Este es el único lugar de Río donde directamente las casas dan al mar, no está la avenida Atlántica en el medio. Ah, mirá qué bueno. Acá viven los más ricos de los ricos. Por ejemplo, eso, mira, ese lugar iluminado, eso es el living de un departamento. Qué lindo. Es un departamento de 400, 500 metros. Rolo, ¿qué es? Que ¿Barra salen eso? ¿Dónde directamente a la playa. Esto es Arpoador, que es al lado de Ipanema. Bueno, te vemos entonces a tono con el color, digo, a tono con el lugar Pero- carioca. es? Mucha oficina se ve que Pero, tuvo. esperen. Ahora les voy a mostrar el contraste. A ver. Miren. Claro. ¿Ven esas luces que están allá? Sí, Sí. claro, mirá. Bueno, eso es una favela. Es la favela de Vidigal. Es la única favela con vista al mar que hay. Claro. Del otro lado está la Abajo de Rosiña, favela de ¿no? Vidigal hay del otro lado, o sea, del otro lado del morro. O sea, acá no se ve en la noche, hay un morro, y del otro lado del morro está la Rosiña, que es donde estuve ayer. Claro. Pero toda esa favela, al lado estaba el Hotel Sheraton, ahora le cambiaron el nombre, creo que se llama Hotel Nacional. Hoy pasé por ahí, me pareció que le habían sacado el nombre al Sheraton, la verdad que no lo pude comprobar. Pero ese es el enigma y el contraste de Río de Janeiro, que tenés una ciudad verdaderamente maravillosa, con fortunas, gente que vive acá en un paraíso, y al lado, ahí a la vista. Ahora, te digo, tenés la Rolo, favela. te digo que una genialidad, porque vos decís, un móvil de noche desde Río de Janeiro no se va a ver nada, me vas a tener que decir Río de Janeiro cada 30 segundos, y lo que me estás mostrando es una infografía de la distribución social de Río de Janeiro, gracias a que es de noche y se ve con la luz. El contraste. Claro, pero te digo que además Río de Janeiro es la capital del bolsonarismo, tengamos en cuenta, Bolsonaro es de Río de Janeiro, siempre ganaron acá en estos últimos años las elecciones de Río de Janeiro. Es más, el gobernador de Río de Janeiro se había medio abierto de Bolsonaro le plantó un candidato, le ganó por paliza, y eso que el candidato había sido aliado de Bolsonaro durante la pandemia, se peleó con él porque tuvo una política sanitaria diferente, Bolsonaro le plantó un candidato, le ganó por paliza. Y hoy estuve en un lugar, en una favela, pero de las más pobres, porque favelas como esas ya son favelas casi, te diría, de clase media baja. Hoy Claro. estuve en una favela de los más marginales, una favela a 40 kilómetros de acá. Ustedes van a ver ahora la aventura que fue llegar a ese lugar, porque para llegar rápido, en Río es una ciudad de un tránsito muy difícil. Tuve que subirme con los motoqueros que me hice amigo en la Rosiña, me fui en moto hacia ese lugar. Los muchachos manejan la moto que te meten miedo porque van en los túneles de Río de Janeiro a 90 entre los autos. Bueno, la pasamos mal, pero llegamos y ahí vimos, para nuestra sorpresa, dije, bueno, entre lo más pobre gana Lula. Si tienen la nota por ahí la podemos ver. A ver. A ver. Segundo capítulo de Deportes Extremos. Con los motoristas de la Rosiña, de quienes nos hicimos amigos, estamos yendo a Duque de Caxias. Ahí hay un barrio que se llama Gramacho. Y ahí hay un gran basural. Nos dicen que lo que vamos a ver ahí es algo que no se ve habitualmente,
poca gente entra ahí. Y por eso tenemos que ir en moto, dejamos el carro y nos vamos en moto para entrar a ese lugar. Se llama el Lixão, es el gran basural de Río de Janeiro con las favelas que hay alrededor. Vamos a ver con qué nos encontramos. Después de 40 kilómetros en moto llegamos acá. Esto es Gramayo, es en Caxias do Sul, lo que sería el conurbano para nosotros. Esto es más o menos como José León Suárez, de hecho aquí al costado hay un inmenso basural. Esta es la única cuadra en la cual vamos a poder filmar, en la única que nos dieron autorización. Acá hay que entrar con las cámaras abajo y no violentar a nadie. Pero ven, es un lugar que no tiene muchos años, tiene 20 años acá de instalado, y toda la gente hace sus casas a partir de lo que sacan del basural. Vean, por ejemplo, esto. Esto es un cerco, hecho todo de pedazos de madera que salen del basural. Si uno mira bien las casas, recién cuando la gente puede tener algo de dinero, puede comprar sus ladrillos, pero eso ya es un crecimiento social. Pero no vinimos acá, a Gramayo, a hablar del reciclado de basura, sino que vinimos a hablar acá de la perspectiva electoral, de lo que va a pasar el domingo que viene en la elección entre Lula y Bolsonaro. Y acá es donde se siente esa política de último momento, o del último año en todo caso, que hizo Bolsonaro, en especial esos 600 reales de un plan social que da Bolsonaro. Porque acá nosotros lo que empezamos a hablar con la población es que mayoritariamente van a votar a Bolsonaro. Entonces, las cosas que se ven en Argentina, uno las piensa blanco y negro, bueno, cuando uno baja a los barrios, en especial en Río de Janeiro, son mucho más mezcladas. Y entonces este es un barrio, uno puede decir bolsonarista, porque ahí se ve el efecto que tuvo esos planes sociales y también esa cierta baja de la inflación que hubo en el último año. Entonces, planes sociales de último momento, más baja de la inflación, esto es lo que le permitió renacer a Bolsonaro, que venía muy mal en las encuestas. El barrio es esto, vean lo que yo les decía, la gente más pobre de los más pobres, los que viven de la basura, los que no pueden tener y hoy por hoy no aspiran a un empleo en blanco. Y sin embargo, mayoritariamente en este barrio van a votar a Bolsonaro. ¿Quién gana aquí? ¿O PT o Bolsonaro? Bem, o serviço que está sendo feito hoje é do Bolsonaro. Sim. E todo mundo que está hoje é a grade que apoia o Bolsonaro, entendeu? Sim. É a grade que apoia o Bolsonaro, entendeu? São grandes pessoas, grandes amigos, são boas pessoas de lidar, de conversar, de poder estar perto, entendeu? Hoje a grade hoje aqui, pelo menos que eu saiba, é a grade toda do Bolsonaro. A Deputado, maioria vai votar Bolsonaro. deputado, candidato, são tudo, né, do bonde do Bolsonaro. Qué sorprendente, Rolo, escuchar en un barrio humilde hablar del bolsonarismo como grandes amigos, ¿no? Porque uno en el esquema de la política quizás tendría a asociar a Bolsonaro con las clases más acaudaladas del Brasil. Sí. Mira, Eddie y yo seguramente nos acordamos, y Eddie va a compartir esto. ¿Te acordás cuando a Menem en el 95, que gana la elección por el 52% de los votos, al día siguiente todo decía, no, yo no sé cómo ganó porque yo no lo voté? Bueno, algo parecido pasó aquí en la primera vuelta con Bolsonaro. ¿Viste? Tenía una imagen positiva que estaba en el 27% y de pronto apareció con un 43% de intención de voto. Y ahora hay un enigma, verdadero enigma, porque si bien todas las encuestas lo ubican a Lula adelante, ojo, porque hay una cantidad de gente que no fue a votar. Recién estaba escuchando que Datafolia dice que hay un 7% de gente que puede cambiar el voto de Lula a Bolsonaro, de Bolsonaro a Lula, por eso es importante el debate. Roló. Ojo con estas cuestiones. En su momento, Menem, acordate, solo con tener pisada la inflación, volvió a ganar la reelección. Rolo, Sí. Dale, perdón, Eddie, perdón. dale. Rolo, te saludo. Carlos Estrione, un gusto. Escuchá, se hablaba de Querido, ¿cómo estás? 20 millones de personas que no habrían ido a votar en la primera elección. Y hacer un paralelo, yo hace poquito estuve también en Río de Janeiro y a mí también me sorprendió que el chofer de un taxi, el chofer, esto mismo que vos contás, ¿no? Las clases más bajas. Pero atención, porque uno puede sorprenderse porque las clases más bajas sigan a un Bolsonaro. Pero hay un paralelo con el efecto Milei también aquí, que uno cree que puede ser
que las clases más acomodadas o más altas lo siguen y después vos vas a la juventud menos pudiente, con menos posibilidades o que ha tenido menos posibilidades y siguen este tipo de discurso severo, de mano dura, de modificar la política, ser un outsider. ¿Pasa algo similar con Bolsonaro en Brasil? Sí. Bolsonaro coagula, digamos, las tres derechas. En su momento, acá en la primera elección de Bolsonaro, se hablaba que Bolsonaro tenía las tres B largas, buey, bala y Biblia. Ahora se habla de las tres derechas, la derecha neoliberal, la derecha religiosa, sobre todo las iglesias evangélicas, y también la derecha militar. Entonces, no solo ahora Bolsonaro abrió una cuarta dimensión con el clientelismo, o sea, aquello de lo que en Argentina abjuran los libertarios. Bolsonaro, que es admirado por los libertarios, acá está haciendo clientelismo a full, tanto que obligó a Lula, sí, es un a partir populismo de ese plan de de las derecha, 600 digamos. reales por mes. Exacto, obligó a Lula a decir, voy a mantener ese plan de los 600 reales y le voy a agregar algo muy parecido a la asignación universal por hijo. 150 reales por hijo para cada familia. Imagínate, es un dineral eso aquí en Brasil. A multiplicar por 6. Rolo, un lujo espectacular, la verdad, la cobertura, meterte donde te metés. Y no solo porque vas arriesgando casi la vida ahí en una moto metiéndote entre el tránsito, pero también, también... No, porque ver la realidad desde adentro para poder llegar a captar de qué se trata. Acá lo que vos nos estás mostrando son estos nuevos sujetos sociales que están por fuera de las estructuras tradicionales de la política y a la vez hiperconectados en las redes sociales porque todo el mundo, por menos que tenga, tiene un telefonito. Y eso es parte de una nueva realidad que nos involucra a nosotros, pero que es global ya. Sí. Mira, un dato. Recién el Tribunal Supremo Electoral acaba de pedirle a Telegram que baje las cuentas que están llamando a la rebelión si no gana Bolsonaro. O sea, rebelión armada, estilo Trump. Complicado. Bueno, Rolo, gracias. Por supuesto que la cobertura de Brasil queda sobre todo en tus manos. Gracias, chicos. Un abrazo. Volvemos a hablar del presupuesto y sigue con nosotros Sabrina. Pusiste la lupa en educación. ¿Hay algún otro punto del presupuesto que para vos merezca mayor difusión o haya habido alguna situación de discordia? Sí, yo lamento mucho en este presupuesto que es un presupuesto de ajuste, luego de años de gastar más de lo que teníamos, luego de las consecuencias tanto de la fiesta populista como de la corrupción kirchnerista, llega este momento que el gobierno tiene que enfrentar pese a sus ideas más naturales. A mí lo que me llamó mucho la atención y que lamento un montón es que, por ejemplo, no se ajustara en empresas públicas, que sí se ajustara en educación, que sí se ajustara en salud, que sí hubiera ajustes en discapacidad y, sin embargo, que las empresas públicas no estuvieran ahí. O en camioneros, ¿no? Es un presupuesto que realmente línea por línea se vio la Argentina corporativa, esa Argentina de la los jueces, ¿no? Los jueces que no siguen sin pagar ganancias, porque hay una otra... Jueces y parte del sistema judicial. Hay otra parte de ese mismo sistema que sí paga, los que se incorporan nuevos. Exactamente, a partir de la ley del gobierno de Mauricio Macri, los que se incorporaron desde el 2017 en adelante pagan ganancias como todo el resto pagamos ganancias, ¿no? Claro. Pero acá sigue habiendo un privilegio. Me quedo pegado porque a mí me gusta mucho el periodismo y el periodismo es un abordaje de la realidad o de lo que uno puede pescar de la realidad. Esto que nos mostró Rolando Graña desde Brasil a mí me parece muy significativo y me parece muy significativo sobre todo porque de algún modo nos deja sin manuales, o sea, nos ancla en preconceptos que después vos vas a la realidad y no tienen absolutamente nada que ver. Yo te pregunto, Sabrina, si en Juntos por el Cambio, en tu sector, en tu bloque, se conversa si nos conviene más Bolsonaro o Lula que gane. No, me parece que la Argentina tiene que aprender a lo largo de los años y las últimas experiencias a respetar la diversidad regional siempre y cuando se respete la democracia en cada país. La condena desde nuestro sector es a las dictaduras. Es a Cuba, es a Venezuela, es a Nicaragua. Después, el pueblo de cada país elige a los candidatos que
prefiere por las diversas razones y complejidades. Yo creo que muchas veces en la Argentina se abusa de entender la política de países limítrofes y regionales a partir de clivajes nuestros. Yo lo que voy es a esto, ¿no? Está bien, ahí hiciste vos un corte de dictadura-democracia, pero yo digo, vemos esto y la verdad que si vos miras estas imágenes que manda Rolando, el liberal es Lula y el populista es Bolsonaro. Sí, lo dijiste bien. Populismo no es sinónimo de izquierdista. Claro. Es también sinónimo de derechista. Es más, todos esos conglomerados nuevos que surgen en el mundo, digo Francia como acá, tienen justamente, y te voy a decir brevemente por qué es así. Porque además, primero, la palabra populismo sirve de comodín para cualquier cosa, por derecha, por izquierda, porque Macri también era un populista, fue un populista. El tema es que en las sociedades altamente mediatizadas es imposible no hacer jueguito para la tribuna. A ver si se entiende. Sí, pero si me permiten, también hay una sobreestimación del efecto de estas medidas en el resultado electoral. Brasil está económicamente mucho mejor. Y eso es gracias al ministro de Economía, que es un ortodoxo liberal, no neoliberal, como se dice. Neoliberal no existe, liberal. Está bien, pero yo hablaba de otra cosa. No, pero digo, hablo de otro fenómeno. Entiendo, pero digo, comprendo lo para tuyo, pero entender el hablaba de fenómeno otro Bolsonaro, también hay que entender que la economía brasileña está infinitamente mejor que la economía claro. argentina. Claro, Infinitamente. el tema es que Históricamente es así. ellos no se comparan con Argentina. Nosotros los estamos mirando a ellos. Ellos se comparan contra un periodo anterior, contra su propia historia. Claro, y a la hora de votar nadie va a pensar en nosotros, van a estar pensando en está ellos. claro. Digamos, vota Brasil, Está claro. no vota Argentina. Pero es interesante ver, por eso le preguntábamos a Sabrina, es interesante ver cómo lo ve Juntos por el Cambio. Claro. El oficialismo sí tiene una mirada muy marcada de a dónde le gustaría que esto se direccione. Y claramente que el oficialismo ve con buenos ojos a Lula. En Juntos por el Y esto Cambio que nosotros dice tenemos Carlos, un proyecto y esto que es dice muy Carlos, importante. perdón, Sabrina, esto que dice Carlos de los dos populismos, ¿no? Porque él acaba de decir Macri es un populista, pero bueno. Bueno, está vamos en tu por partes, terreno. si quieren. En Juntos por el Cambio tenemos un proyecto que es muy importante que en este momento presentó Tetaz en el Congreso, pero que Duhovne también durante el tiempo en el que fue funcionario lo estimuló, de tratar de pensar una moneda común junto a Brasil. Y con todos los problemas que tiene nuestra moneda, es decir, con todos los problemas que tiene nuestro país por no tener una moneda justamente, a mí me parece que ese es un proyecto muy interesante. El problema que nosotros tenemos ahora, que es un flor de desafío, es por qué los brasileros van a querer tener una moneda común con la Argentina. Ese es el problema. Eso que existía como Que, perdón, posibilidad en el más 2017. el más enfático en Brasil de un proyecto así es Lula. Sí. Desde lo discursivo, Edith. Por lo menos. Vamos a ver desde la práctica que viene- si después lo que llevan viene adelante. después, vamos a ver. Digo, Sí, desde lo discursivo, cuando vos haces campaña, muchas cosas decís también para captar fondos de financiamiento de tu campaña. Después hay que ver qué Y pasa. vamos en a la ver práctica. si después nos sometemos a la disciplina que te implica el Banco Central del Brasil. Los griegos les costó muchísimo subordinarse a los alemanes en el sentido de la disciplina fiscal. Cuando muchísimo. miramos la zona euro y lo que fue Muchísimo, la quiebra muchísimo. allí. Pero los argentinos Sí. seguiremos las pautas de disciplina fiscal del Brasil, es muy difícil. Es un enorme desafío. Los Muy argentinos difícil. tenemos que cambiar muchísimo, muy fuertemente para salir de esta crisis y salir de décadas de decadencia. Entonces, mi esperanza es que sí, que estemos a la altura de poder hacer esos cambios que funcionaron en otros países. No tenemos que inventar nada nuevo, no tenemos que hacer magia. Tenemos que empezar a hacer lo que hizo que diferentes países salieran de crisis. Entonces, mi expectativa, y por lo cual estamos trabajando en Juntos por el Cambio, es que sí. Pero respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que lo que necesita hacer la Argentina hoy en día, con todos nuestros socios de la región, es ver cuál es el máximo beneficio para nuestro país. Dejar de intervenir en política interna de otros países diciendo esto me gusta o esto no me gusta. De nuevo, salvo dictaduras. Eso es un límite. ¿Por qué? Porque la solidaridad democrática internacional tiene que existir y porque los pueblos que viven bajo dictaduras no se pueden defender solos. Pero los brasileños se están eligiendo libremente. Entonces, a mí lo que me interesa es tener la mejor relación para la Argentina que se pueda tener con el presidente que gane. ¿Y Macri es populista? Creo que Macri llevó adelante algunas medidas que son populistas, como él mismo
señaló en Primer Tiempo y que en su nuevo libro y en sus intervenciones actuales las está criticando y también está apurando dentro de Juntos por el Cambio. Cierta tendencia que hay en algunos de hacer populismo. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es razonable esto. Nosotros venimos de una historia en donde el populismo nos cruzó fuertemente. Entonces no es solamente exclusividad de un partido político. Sí, obviamente yo veo en el kirchnerismo y en el peronismo una tendencia no solo de creación, sino también de consolidación del populismo. Ahora vos estás marcando que vos avisorás una corriente dentro de Juntos por el Cambio que manifiesta que hay que hacer populismo. No, ¿qué hizo? Hoy actualmente. ¿Qué hizo populismo? Pero hoy que Juntos se por vota, el Cambio que se- considera que no hay que hacer populismo. En las discusiones que están dando, estamos hablando de populismo económico en este momento, Sí. ¿no? Digo, Repartir, platita. sí, eso. En las discusiones que están teniendo todos los economistas de todos los partidos que forman parte de Juntos por el Cambio, hay acuerdo en esto. Yo disiento de la definición tan tajante y clara que hablan sobre el populismo, porque la verdad yo lo vengo estudiando hace años y no, el populismo nació por derecha en los Estados Unidos de América, por izquierda en el antecedente de la Unión Soviética, en los rusos. En nuestro país, por supuesto, era el epíteto para descalificar al peronismo, pero también Macri, lo reconoce la diputada, fue populista. Yo reconocí que aplicó algunas medidas. Yo no creo que haya sido populista. ¿Qué quiere decir populismo? Según Macri... Bueno, según la diputada. Yo también vengo estudiando populismo hace muchísimo tiempo. En mi tesis doctoral yo me centré en el estudio del peronismo y obviamente entender las ideas políticas fue una parte sumamente importante. Para mí el populismo es creer que hay algunos que están por encima de las instituciones. Es creer que hay una persona que no representa al pueblo, sino que encarna al pueblo. Y esto significa que entiende mejor que el pueblo y mejor que las instituciones que están para asegurar, por ejemplo, la división de poderes, lo que se necesita. ¿Por qué los persiguieron Sí, por tanto? supuesto. Usted que habla muy bien y yo comparto de la unión de sobre todo de los continentes que nos rodean. Hubo una iniciativa del general Perón que se llamó ABC y que abarcaba justamente Chile, Brasil y la Argentina. Los tres fueron destituidos del poder. ¿Cree que es al azar cuando esas ideas se vuelven tan difíciles de aceptar por el statu quo? A mí me parece que lo que hizo el peronismo en el periodo 46-55 fue reemplazar un statu quo por otro, pero que si bien nosotros lo que vemos en esos años... ¿Por otro más justo o es igual? No, No, se ha incorporado a Hubo mucha gente en industria. un proceso que empezó en los años 30 también y que nos Sí, cuesta... con los conservadores. Y que yo lo y digo que nos cuesta claramente, reconocer, pero lo empezó en los profundizo. años 30. Pero para mí el problema es que lo hizo de forma autoritaria, que lo hizo Sí, cerrando cometió medios errores, de prensa, que lo cometió hizo errores. encarcelando opositores. Sí, para mí no es un error el autoritarismo. Bueno, No. abusos. ¿Sabe lo que pasa? El peronismo Yo lo sufrió... llamo autoritarismo, Está bien, no lo sé llamo cómo lo habrá- errores o abusos, sé me cómo suena lo un habrá- poco No sé metafórico. cómo lo habrá tratado usted en su tesis. El peronismo tuvo 400 muertos bombardeados civiles en la Plaza de Mayo. Sí. Y hay 8.000 desaparecidos o la cifra que está entonces. Digo, atención cuando analizamos la historia. Digo, yo sé que usted además, por ejemplo, a diferencia mía, cree que las Malvinas son de los Kelpers. Pero bueno, son diferencias históricas. No me chicanee, digo, no hace falta. Si quieren hablamos de eso, pero No, chicaneo, no creo ya eso. basta. No. Ah, bueno, Bueno, entonces, a ver, si pero- quieren hablamos de eso, pero me parece que no eso me interesa. No, Hablemos no, del no. futuro. ¿no? A ver, De- a mí me parece que lo importante acá es, en la Argentina, en la historia del siglo XX, tenemos muy pocas cosas, al menos yo tengo muy pocas cosas para reivindicar de una historia que estuvo todo el tiempo cortada por golpes de Estado. Pero a mí eso me interesa quiero la discu- democracia. ¿Pero usted a mí sufrió algún golpe de Estado? Yo nací en 1981, Bueno, yo nací en un yo golpe sí de Estado. atravesé 2 dictaduras. Entonces sé de qué estoy hablando. Yo también sé de Claro. qué estoy hablando, aunque tenga 41 años. Yo también No, yo sé no de la qué estoy hablando. descalificando por la edad. Un poco me parece que sí.
Pero bueno, ¿Por la edad o por lo que sáquese- pienso o por sáquese lo que su tuiteé? No, bueno, yo tengo ideas diferentes a Está las suyas, por perfecto. supuesto. Y yo lo que Pero creo es que admítala. sus ideas y mis ideas tienen que convivir para que la ¿Cómo sociedad no? sea mejor. Absolutamente, absolutamente. A mí me Estoy parece total- muy interesante este debate porque, primero porque la verdad es muy interesante ver cómo están los dos muy, de alguna manera, instruidos en historia y se puede debatir con nivel. Esto es un debate con nivel. Primero eso. Y yo te quiero agradecer esta Sí, posibilidad, no lo Sabrina, tome porque mal, acá en le pido Polongo lo disculpas tenemos si todos los usted- días. Por favor. Y es interesante porque no hablamos de historia. Ustedes fíjense, y lo que trae a colación Eddie de Brasil, no hablamos de historia, hablamos de actualidad. Entender lo que pasó hace 40 años nos puede llegar a poder vislumbrar el futuro porque es la consecuencia de hoy. Por eso son interesantes estos debates. Fíjense cómo a raíz de lo que sucede en Brasil o a raíz del presupuesto terminamos una vez más chocando en esto. Ahora, es real que los modelos han empezado a crujir y que no es tan radicalizado. Sí, no hay pero a mí, no pero está a mí tan... me quedó una espina clavada en el cerebro. ¿Las Malvinas son de los Kelpers? Las Malvinas es un problema absolutamente complejo que tiene la Argentina, que yo reivindico muchísimo la política llevada adelante durante el gobierno de Ilia, que creo que era una negociación pacífica que tiene en cuenta también a las personas que viven en la isla, que no son aquellos que disputaron el territorio en un momento. A mí me parece que cuando nosotros entramos en debates chauvinistas y queremos tener eslogans, es un problema y que necesitamos, de nuevo, como me interesa el futuro, llegar a convivencias que se muestran muchísimo más fructíferas. No es imponiéndole nada a nadie que lo vamos a lograr. Entonces, a mí lo que me interesa es volver a una etapa de diálogo, de negociación, y me encantaría que los Kelpers elijan ser parte de Argentina. Me encantaría que la Argentina sea un país que les ¿Participarías de dé una a... misión que lleve esa propuesta a Sí, Puerto Argentino? en principio creo que tenemos que trabajar muchísimo para que la Argentina sea un país atractivo para otras personas. Ahora, antes- Hoy no lo está haciendo, hoy se están yendo nuestros jóvenes, hoy tenemos otros problemas. Ahora, Entonces, a mí lo que me interesa es hablar la razón por la cual yo abandoné mi cómoda vida de universidad y de una ONG que elaboraba derechos humanos y me metí en política, es porque creo que la crisis que tenemos se cambia en el futuro, no discutiendo el pasado. Ahora, la guerra- Yo creo que heredé un país que está lleno de problemas y que si nosotros los que estamos acá sentados seguimos hablando del pasado y no trabajamos para cambiar esta historia y no empezamos a ponernos de acuerdo sobre decisiones, mi hija, sus hijos no van a tener un buen destino en este país. Ahora, en ese camino respecto a las Malvinas era el que se iba antes de la guerra. Estábamos muy cerca de la convivencia, de trabajar en conjunto. YPF los atendía, los malvinenses venían al continente a cada rato. Para estudiaban mí fue el acá. momento Y hubo más otros interesante. antecedentes más, También inclusive. se casaban, Mucho más. la locura de Galtieri retrasó todo. Absolutamente. La locura fascista de Galtieri, Mi absolutamente fascista. mi de problema, y Galtieri. por eso hablé de chicana, no tiene que ver con la soberanía y con las Malvinas, tiene que ver con la guerra absurda, con la guerra en la que mandaron a matar, un genocida borracho mandó a matar a chicos y usó ese patriotismo para legitimarse en el poder. Yo tengo un montón Yo no soy chauvinista, por las dudas. se lo un aclaro. montón de Soy problemas nacionalista, con la guerra. peronista, y Un me lo mon- banco. Está perfecto, y a mí me encanta. Y a mí me consta que era borracho porque yo le servía el whisky. A mí no. Lo hemos contado. No, a vos alguna vez. No, a vos no. Yo era Colimba y estaba. ¿En serio? Eso Donde eres Galtieri se evidente. tomaba una botella no tomaba de whisky argentino, por reunión tomaba whisky- en el comando de la guerra. Ahora, yo creo que hablar para atrás es importante, porque acá Campolongo dice el plan ABC, Argentina, Brasil, Chile. Una de las cosas que nos tapó, por ejemplo, el escándalo Odebrecht, la gran superconstructora de que terminando con un gobierno en Brasil, con presidentes presos en todos lados, nos dejó sin el soterramiento del Sarmiento acá. Una de las principales obras que eso terminó y no se conversó más, y si yo le saco el tema no van a saber de qué hablo, es el corredor transoceánico San Pablo-La Serena, que es una obra monumental que uniría el Atlántico con el Pacífico vía terrestre y que haría que la ecuación económica de América del Sur haga así.
¿Ustedes tienen lectura de alguien que esté hablando de este tema hoy en la Argentina? Sí, pero... Nos preguntamos por qué no hablamos ahí no- de este ahí tema, no- ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Chile. Eddie, en general en esos grandes proyectos no tenés que buscar la mano negra de los Estados Unidos o de Inglaterra. La acabás de poner vos, ¿eh? No, ¿Qué cola de paja tenés? ¿La sacaste vos sola? ¿Me puede dejar? Estoy ¿Pero diciendo quién que dijo no. la mano negra de los Estados Unidos? Yo no dije hay que- Odebrecht. No hay que poner la mano negra, no, porque ¿qué intereses? El ABC lo frenaron, el ABC. El ABC derrocaron a los gobiernos. En general, hay otros intereses, que es el puerto de Buenos Aires. Ahora cuando empezás a analizar los puertos argentinos, la competencia de los puertos argentinos, que hay toda una historia entre Bahía Blanca, Mar del Plata, es brutal. Todo privado. El pequeño interés, pero ni siquiera Sí. el privado. Ahora, es yo creo que interés de yo creo que camionero, lo bueno, porque los yo creo que lo camioneros bueno, ahí. ¿sabés que lo bueno de la historia y del periodismo es que, a ver, la CIA de los Estados Unidos reconoció que fue fundamental su papel para derrocar a Salvador Allende en Chile y para que viniera la dictadura de ITT, Pinochet. están No es los una libros posición de izquierda, escritos, es no historia. es Aunque no nos historia. guste, es historia y eso pasó. Bueno, y Salvador antes, Salvador Allende no era el mejor presidente de la historia de Chile. Bueno, pero Fue un lo tenía, desastre. está bien, pero lo tenía que... Iba o sea, la dictadura está bien, cubana. pero Sí, de vos estás todos de acuerdo... modos Está está bien, mal pero que otro entonces país vos, intervenga, ¿no? entonces hagamos una cosa. Vos Sí. estás de acuerdo con que un país extranjero imponga el gobierno que le parece en otro Igual país. es Que eso es lo que sucedió volviendo en a Chile. aquella época, Bárbaro. además. No estoy de acuerdo. Bárbaro. Volviendo- Cuba imponía a través de... Con un cartel que seguramente Los para soviéticos, jóvenes- sin vaya, los cubanos no impusieron nunca nada. Volviendo no, a los nuestro cubanos país, siempre fue una a pobre mí, fue la a- culpa a- justamente Los Le- le- soviéticos. Chicos, le damos la palabra a la invitada. Los soviéticos, Le damos los la palabra soviéticos. Cuba a hacía su Sabrina, trabajo por también. favor. Yo Así disfruto un ordenamos. montón esta conversación en historia. Soy historiadora, doy clases de historia en la Universidad de Buenos Aires. La verdad es que me apasiona. genera mucho placer conversar de esto y estar conversando en la televisión sobre esto. Al mismo tiempo, me parece que nosotros tenemos que mirar de forma muy crítica en la historia del siglo XX, básicamente porque los resultados que tenemos hoy no son ajenos a esa historia. Y hay, no una historia política, pero sí una historia social que a mí me interesa que recuperemos, que es la de nuestros abuelos o nuestros padres que llegaron muchas veces perseguidos por hambrunas o por la guerra, que vinieron acá en general sin un mango, No, por ideas políticas. que laburaron y que tuvieron hijos que accedieron a una educación de calidad que les permitió estar mejor y que esos hijos también muchas veces tuvieron otros hijos que estuvieron mejor. Es decir, lo que vemos es una historia social de gente que se esforzó, que trabajó, que la pasó dura para que sus hijos estuvieran mejor y que sacaron un país adelante. No gracias a la política, porque estamos viendo que la política fracasó también en el siglo XX. A mí me parece, agarrando esta historia social de la Argentina, que es eso lo que nosotros necesitamos ahora. Nosotros necesitamos volver a trabajar, volver a esforzarnos y que nuestros hijos vuelvan a tener futuro. Hay una visión que a mí realmente me convence, que no es placentera, pero que me convence, que es el momento de la salida de los judíos de Egipto. Cuando los judíos salen de Egipto, salen de la esclavitud, están en el desierto y la pasan horriblemente mal durante una generación entera hasta llegar a la tierra prometida. Yo creo que nuestro papel es el de esa generación que se tiene que esforzar para que sus hijos estén bien. Yo te quiero preguntar concretamente, volviéndolo al terreno de la discusión posible, de la Argentina posible. Vos marcabas lo de no te gustó o te hubiese entusiasmado ver recortes igualitarios, por ejemplo, si hay recortes en determinadas partidas del presupuesto que también estén en vigor para las empresas de origen público, de capital público. Mi pregunta es, Juntos por el Cambio, ¿cuál es el trazado que tiene para, en principio, aquellas personas que hoy están en la marginalidad, para los trabajadores informales, y si vos reemplazás el empleado público, ¿con qué? O sea, ¿cómo vendría de un día para el otro mágicamente a agrandarse la porción de capital privado, de empresas? Sí. No, me parece que la idea de un día para el otro y mágicamente no es así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un país que no es el país ni siquiera del 2015. Estamos mucho peor. Tenemos más del... Vos me preguntabas antes los recortes que más me dolieron en niñez.
¿Por qué? Porque tenemos más de un 50% de niños y jóvenes que están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, nosotros vamos a tener que trabajar con los jóvenes, que son los principales afectados por la falta de empleo. Tenemos que hacernos cargo de una situación que tenemos hoy en la Argentina que es inédita, que tener trabajo y ser pobre son dos cosas que pasan al mismo tiempo, que nos malacostumbramos a tener que tener 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes, los que podemos, los privilegiados que llegamos a fin de mes y no nos estamos endeudando todo el tiempo. Entonces hay un enorme cambio que hay que hacer, que está claro que no se puede empezar por quienes menos tienen. Ese cambio ¿Por el qué año no se que puede viene... empezar? Porque ya no hay dónde rascar ahí. Sabrina, ese cambio el año que viene tiene un presidente halcón o paloma. Tiene un presidente que cambia. A mí me pareció súper interesante lo que dijo en la presentación de su libro Mauricio Macri este lunes, en donde planteó el cambio está representado en Juntos por el Cambio. Después están las discusiones menores, pero yo voy a ir y me voy a concentrar en los problemas que tiene hoy la sociedad y en cómo los vamos a resolver y cómo hacer para quien gane por Juntos por el Cambio tenga la posibilidad de tener todos los equipos para llevar adelante estas reformas que van a ser muy complicadas. ¿Tenés decidido quién es el que más te gusta? ¿O es Macri? ¿Te gustaría que sea Macri? Tengo decidido, a mí me gusta mucho el gobierno de Mauricio Macri y más que el gobierno de Mauricio Macri, me gustan las ideas que Mauricio Macri está teniendo hoy en día. Y esas ideas justamente lo que hacen es plantear que es este equipo y quien más votos tenga de este equipo y quien más asegure el cambio que la Argentina necesita. ¿Milei adentro o afuera? Yo lo prefiero afuera, Milei. A mí me parece que si bien hay algunas cuestiones económicas que hay coincidencias, no sé hasta dónde, ¿no? Porque cuando tuvo la oportunidad de estar ahí, de sentarse y de poner su dedo para que no aumenten impuestos, no lo hizo. Entonces, él habla de que no va a apoyar ningún aumento de impuestos, no estuvo ahí este miércoles cuando tendría que haber estado para asegurar eso. Entonces, ni siquiera económicamente sé si tenemos tantas coincidencias, pero lo que estoy segura es que yo jamás lo escuché a Milei hablar de democracia. Lo que estoy segura es que jamás lo escuché hablar a Milei sobre la importancia de la educación para generar una sociedad más libre, más igualitaria. Jamás lo escuché con una idea de progreso que integre. Juntos por el Cambio la tiene y esas son diferencias muy contundentes. Hoy quizás la discusión pasa por las PASO y sé que esto fue un tema de los pasillos de diputados y de senadores durante toda la semana. ¿Qué pensás que ocurrirá? Estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada más allá de la interna del kirchnerismo y las presiones que está recibiendo Alberto Fernández para que cambie de opinión y cómo se resolverá eso. Estoy muy preocupada por los diputados que son parte de la oposición y que no saben qué van a hacer frente a las PASO. ¿Por qué? Porque en este momento ninguno de los argumentos que se están planteando para sacar las PASO son sinceros. Nosotros no podemos permitir que se lleve adelante una reforma del sistema electoral cuando ya estamos hablando de candidatos, cuando ya estamos hablando de alianzas consolidadas. Las reformas electorales se tienen que hacer para crear una mejor representación entre la sociedad y la política, no para favorecer a uno u a otro. Y todos los argumentos son falsos. ¿Por qué? Porque cuando se usa el económico, vamos a boleta única. Boleta única es mucho más económico que sacar las PASO y sin embargo no se aprueba. Cuando se habla de que se está demandando demasiado en la ciudadanía, también es un argumento falso, porque si no quieren demandar tanto en la ciudadanía, que los gobernadores no separen la fecha de sus elecciones provinciales, no desdoblen. Entonces, de lo que se trata acá es de una manipulación del sistema electoral para embarrar la cancha. Y la ciudadanía no merece eso. Y si se levantaran las PASO, ¿cómo resuelve Juntos por el Cambio su interna? Con un crecimiento de institucionalidad. Con un crecimiento de institucionalidad. ¿Una primaria organizada? Es una de las posibilidades que se está conversando, sí, pero la realidad es que lo primero que tenemos que decir, ese es un problema de Juntos por el Cambio. Y hay un lugar en donde me preocupa en una segunda medida.
En una primera medida yo estoy preocupada por la ciudadanía y por su representación, que la ciudadanía realmente tenga la posibilidad de votar en una elección que no tenga manipulaciones de ningún tipo, porque la realidad es que las manipulaciones electorales no se dan solamente en el momento en el que se vota o en el momento en el que se hacen recuentos. Las manipulaciones electorales se dan desde los procesos en el que a menos de un año de la elección se quieren cambiar las reglas de juego. Eso no se puede permitir en una democracia que queremos que funcione. Che, brava la rusa. Yo dije, atención, digo, porque están tomando notas Juntos por el Cambio y sé que miran mucho los perfiles de mujeres. Atención, recuerden este nombre y apellido que no lo vamos a dejar en ella. Que ni ella a veces se acuerda. No, yo dije Ahmeyet. Perfecto. Me gustó a mí decirlo. Tu distrito Gracias, es la Evelyn. provincia de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires. 100% porteña. Ok. Gracias, Muchísimas Sabrina. gracias por haber participado, para que sepas. Gracias a ustedes. Martín Angulo, ¿qué pasó con la vicepresidenta de la Nación? ¿Qué va a pasar con la vicepresidenta de la Nación? Porque para muchos, noviembre, que comienza el próximo lunes, es el mes del Mundial. Pero para Cristina Kirchner va a ser un mes clave para sus causas judiciales, porque la vicepresidenta de la Nación va a atravesar una serie de audiencias y una serie de decisiones que vamos a empezar a desglosar y a explicar por qué el mes que viene, por qué noviembre, es un mes muy importante en el futuro judicial de Cristina Kirchner. Primer tema, causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en la que Cristina Kirchner fue sobreseída en la instancia del juicio oral, sin que se haga el juicio, fue sobreseída por el Tribunal Oral. Va a haber el próximo mes audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal para que el tribunal resuelva si confirma ese sobreseimiento o si por el contrario dice no, el juicio hay que hacerlo. 8 y 24 de noviembre son los días que la Sala 1 de Casación fijó para escuchar los argumentos de las partes. Cristina Kirchner, a través de su defensa, dijo: yo no voy a ir, yo voy a presentar un escrito en el cual voy a plantear mis argumentos, no necesito hacerlo de manera oral. Hay otras partes que sí dijeron que lo van a hacer de manera oral, pero ya tenemos 2 días de noviembre en los que se va a comenzar a discutir el futuro judicial de Cristina Kirchner en esta causa. Pregunta, ¿esa Sí. causa es originada en las denuncias de Alberto Nisman? Exactamente. Y Esta es si, la... si Cristina quedara sobreseída de este tema, Sí. ¿cuál sería el relato del caso Nisman? Ninguno. O sea, ¿para Presentó una de- qué habría sido asesinado? ¿Para evitar una causa inexistente? Bueno, hoy para la justicia Nisman fue asesinado en función de su cargo de fiscal, no en función de la denuncia que hizo. Por otro lado, muchos sostienen que en rigor, esto lo plantea por ejemplo la defensa de Diego Lagomarsino, que es uno de los que está procesado en la causa, y dice a Nisman no lo mataron, Nisman se suicidó. Y hoy la justicia está tratando de dar con los autores materiales de ese homicidio que hoy no están. Hoy vos en la causa tenés a un partícipe considerado Lagomarsino por haber entregado el arma. Pero hoy en ese homicidio para la justicia no tenés a los autores materiales. Pero sí, efectivamente, esta causa se inicia en esa denuncia de Nisman, que primero fue cerrada, después reabierta. Te hago una pregunta. Sí. ¿Te acordás que en realidad el acuerdo fue sellado y sancionado por la legislatura, ¿no? El Congreso de la Nación Por lo el aprobó. Congreso de la Nación. Sí. Yo creo, a priori, no estoy... A priori me parece que es la más flojita de las Coincido, de todas las causas que tuvo Cristina Kirchner, la firma La del del memorándum dólar y dólar futuro fueron las que nunca debieron llegar a esta instancia. Pregunto, digo, yo miro cronograma. Sí. Entonces vamos, 8, 10, 22 y 24 de noviembre en la agenda de la vicepresidenta son días calientes. Exactamente, y vos lo dijiste, 10 y 22 de noviembre, también audiencia en la Cámara de Casación por otra de las causas en las que Cristina, en la instancia del Tribunal Oral, fue sobreseída, que es la causa Otesur y los Sauces. Causa muy particular para la vicepresidenta porque ahí también están imputados sus hijos, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. El Tribunal de Casación, que es la misma sala que tiene que revisar lo del memorándum con Irán, fijó 10 y 22 de noviembre. Entre paréntesis,
22 de noviembre, el día que Argentina debuta en el Mundial. Es el primer partido que la selección argentina juega contra el Mundial. Me miran con cara picaresca. Las audiencias, sí, miran con cara picaresca. Las audiencias fueron fijadas previo a que se conozca el fixture. Antes de que se conozca el Martín, fixture. Sí. decías que para la justicia, o estaría tratando de probar, que se trata, respecto a lo de Nisman, de un asesinato. El juez de primera instancia y la Cámara Federal, al dictar los procesamientos, dijeron esto. Hoy la justicia entiende que fue un homicidio. ¿Y qué móvil? ¿Cuál sería el móvil de matar a un fiscal en esas condiciones, en ese momento? No hay un móvil directo y concreto que la justicia haya dicho, lo mataron por esto. Para la justicia, a partir de lo que fue la Junta Interdisciplinaria de Gendarmería Nacional, la mecánica, por cómo lo encontraron a Nisman, por los estudios que se hicieron, es de homicidio. Se trató de un homicidio. ¿Qué le falta a ese homicidio? ¿Cuáles son las piezas que faltan? Bueno, ¿quién lo cometió? ¿Quién lo ordenó? ¿Y por qué lo mataron? Todas las piezas faltan. Faltan algunas, yo les propongo una cosa si les interesa, porque viste que ahora volvió Estiuso, cuando tengamos que si declara, no declara Estiuso... 29 de noviembre declara. Vamos a poner las fotos que a mi juicio demostrarían que en ese baño no pudo haber ninguna otra persona más. No dos, que es la teoría oficial, que hubo dos. Ahí hay, bueno... Que demostrarían que no pudo haber nadie, por lo menos como se dice que hubo. Gendarmería y eso se ve en fotos. Gendarmería Nacional dijo que hubo dos personas. Uno que lo agarró y otro que le disparó. El fiscal y el juez, cuando dictan el procesamiento, no dicen dos personas. Esto lo digo yo. Si es difícil encontrar una, dos, mucho. No, pero por eso yo digo, complejo. Un homicidio tiene que haber habido un homicida. ¿no? Alguien que mató, no hay duda. Que lo hayan matado teledirigidamente. Y si les interesa, no buscamos las fotos del expediente, mostramos y decimos por qué en ese baño, o que alguien explique, un perito o quien sea, que alguien explique por qué en ese baño no pudo haber nadie más. Hay una figura que hay que componer también, ¿no? Que es la instigación al suicidio. Bueno, eso es otra cosa. Esa era la teoría que tenía la primera fiscal del caso, Viviana Fein, que lo dijo una vez que dejó la investigación cuando se jubiló. Su hipótesis principal es que se había tratado de un suicidio inducido. Hablamos de audiencias fijas que tienen día y hora en la que se va a empezar a analizar el futuro de Cristina Kirchner en dos causas. Respecto de esos dos expedientes, hay que ver si la decisión de casación es antes de fin de año, porque las audiencias terminan fines de noviembre, queda un mes más, hay que ver si el tribunal llega a resolver. Ahora, marcamos otros dos temas importantes para Cristina a partir del mes que viene. Uno, el más importante de todos. El posible veredicto en el juicio oral por la obra pública. Acá Cristina Kirchner tiene un pedido de la Fiscalía de una condena de 12 años de prisión y de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por jefa de asociación ilícita, y defraudación a la administración pública. El lunes vamos a estar hablando mucho de este tema, porque el lunes terminan los alegatos de la defensa. Terminan las defensas de alegar y ahí vamos a poder empezar a vislumbrar cuál es el cronograma que empieza a armar el tribunal oral hasta llegar al veredicto. Y el veredicto podría llegar a ser en noviembre. Vos me preguntás, yo creo que entre mediados de noviembre y mediados de diciembre podemos llegar a tener la decisión de si el tribunal oral del caso condena o no a Cristina Kirchner. Y algo más inmediato, en donde Cristina está en la otra vereda, está como querellante, es su causa por el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación. La semana que viene, la Cámara Federal va a estar resolviendo la situación procesal de los últimos dos procesados en el caso, Nicolás Carrizo y Agustina Díaz, que fueron procesados por la jueza María Eugenia Capuchetti, y que la semana que viene la Cámara Federal va a resolver si confirma esos procesamientos o los revoca. Va a ser importante esa decisión porque si la Cámara los confirma, la jueza Capuchetti va a quedar en condiciones, si así lo entiende, de decir: esta parte de la investigación está terminada, que pase a juicio oral y público. Hay que ver si la jueza decide hacer eso o espera
seguir investigando, ver si las medidas de prueba que están en Perdón, marcha Martín, dan otros y resultados. si se arranca, si finalmente se decide, que evidentemente esto vaya a llevar un juicio. Sí, sin duda eso. ¿Eso va a ser el año que viene necesariamente? No necesariamente. Primero hay que ver si en esta etapa la jueza dice vaya ahora a juicio oral o sigo investigando a ver qué tengo y quiero que toda la causa se vaya junta a juicio oral y público. Vamos a la hipótesis de que dentro de poco tiempo el caso pase a juicio oral y público. Ahí ya hay que ver a qué tribunal le toca, cuál es la agenda del tribunal, qué intención tiene el tribunal de que esto se juzgue rápidamente o no. No necesariamente si en breve pasa a juicio oral, esto implica que el año que viene ya haya juicio. Importante, los tiempos de la justicia en un calendario o en un año electoral muy importante a nivel político lo que pueda suceder allí. Tenemos que ir a una brevísima pausa, pero ya volvemos, Edi. ¿Vamos? Dale, vamos juntos. Seguimos en Para que sepas y hay novedades que vienen de Estados Unidos también, no solo es Brasil y Argentina, Edi. ¿Sí? Sí. Luis. Graves. Desde San Francisco, en la costa oeste, la ciudad tal vez más bucólica, pacifista de los Estados Unidos. Sí. Allí vive Nancy Pelosi, la famosa presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Speaker of the House, es decir, la que habla en representación de todos los representantes. Fue su domicilio invadido por un desconocido, por el señor David DePape. David DePape, a las 2 de la mañana, entró con un martillo. Las casas en los Estados Unidos son muy vulnerables. Lo secuestró a su marido, Paul Pelosi, de 82 años. Entraron en una... buscaba a Nancy. ¿Dónde está Nancy? ¿Dónde está Nancy? Nancy no estaba, afortunadamente, para ella. El señor Pelosi alcanzó a llamar al 911. Se apersonaron los policías de la zona, seguramente muy rápido, y seguramente había custodia muy cerca, porque es la una tercera autoridad o importante, cuarta claro. persona en la Asociación Presidencial Norteamericana. ¿Y la casa no está custodiada de una manera mucho más formal y segura Parecería que una que casa no. común de un estadounidense común? Parecería que no. Hay fotos que muestran una puerta violentada en la parte trasera de la casa, por la que habría ingresado. Las casas en Estados Unidos son muy inseguras normalmente. Sí, yo lo sé, pero Viste digo, que no hecho, tienen- es una no tienen funcionaria. cerco, no. Estás recalcando vos, cuarta en línea de mando. Uno se imagina que esas casas son distintas en cuanto a seguridad. Seguramente. Cuando llegó la policía, o cuando entraron y rompieron los policías, estaba el señor Pelosi en una pelea con este atacante. Un hombre grande, Pelosi. 82 años, igual que su mujer. Y el atacante, en presencia de la policía, le aplica un martillazo en la cabeza al señor Pelosi, por lo que está internado con fractura de cráneo, etcétera, etcétera. Una situación complicada. ¿Y qué quería el invasor? Hablar o verla a la presidenta de la Cámara de Representantes, O con un dañarla, martillo en la porque cabeza si- o agredirla. ¿Dónde Ahora, está Nancy? ¿Quién da aviso a la policía en El señor los Pelosi. registros? Él en un momento logra En un momento, cuando acudir al teléfono seguramente y siente a pedir algún asistencia. ruido, llama a la policía. Cuando lo encuentra el señor, empieza esta pelea y entra la policía inmediatamente. Estamos... Pensaba en el vincular el tema de la seguridad, lo que fue acá el intento de homicidio de Cristina Kirchner. Sí, por Uno se eso. pone a digo, pensar si pasa cómo- también en Estados Unidos. Si hubiera estado- Chicos, está Adrián Sack desde los Estados Unidos. ¿No está conectado todavía? Ah, yo pensé que estaba Adrián Sack. Bueno, acordate que Nancy Pelosi fue tal vez la mujer más impactante de la Tierra hace pocas semanas, cuando Eso ella, te iba a preguntar. en un desafío, dijo: voy a aterrizar en Taiwán, y los chinos dijeron: ese avión lo vamos a bajar si aterriza en Taiwán. Aterrizó en Taiwán y Tensión salió de total. Taiwán. ¿Puede tener que ver con esto o no hay ni la menor idea? No existe la menor idea. Porque también allá hay mucho loco que hace estas cosas y no se entiende bien por qué. Tiene pero más que ver con la elección. Hay que tener en cuenta que hay clima preelectoral en los Estados Unidos. Hay elecciones el 8 de noviembre. Todo parece indicar que el partido de la señora Pelosi, que es el partido del presidente Biden, va a recibir un castigo importante en las urnas, una derrota ahí importante en las vemos, ahí urnas. vemos cómo es lo que dice Luis, ¿no? Esto que son vulnerables las casas
fáciles de acceder, esa es la puerta rota por donde entró esta persona. La puerta que trasera, ¿no? Rompió el vidrio con el martillo directamente. Con el y se mandó. martillo, claro. Pero viste que en las películas lo hemos visto y los que hemos vivido o estado en Estados Unidos, tenés la experiencia, las casas están sin llave en general, podés entrar y salir por cualquier puerta, no hay cercos que te dividan de la casa de al lado. En general es muy fácil entrar y salir a una casa norteamericana. Ahora, se supondría que la casa de Nancy Pelosi debería tener una seguridad adicional. Claro. Se supondría. Mínimamente. Las cosas que pasan en el corte. Menos mal que los micrófonos están apagados. Yo no Bueno, fui. vamos a ver las económicas. Yo diría ya el repaso de la semana del dólar y de las económicas. 4 noticias importantes que algunas tienen que ver con tu bolsillo. Por ejemplo, esta que en realidad tiene que ver con los dichos de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que confirma que el gobierno está explorando la posibilidad de pagar un bono, mejor dicho, que las empresas paguen un bono a los asalariados a fin de año. En rigor, negó que sea una suma fija, pero sí que se está negociando que sea un bono. Mientras tanto, en el Ministerio de Producción están atajando lo que dicen los empresarios, en donde muchos sectores manifiestan no estar en condiciones de poder abonar, además de una reapertura de paritarias, un bono fijo. El gran problema es el umbral que dejó esta semana Camioneros con un bono fijo negociado de 100.000 pesos. Bien, esta es una noticia que tiene que ver con el bolsillo. Ahora, vamos a lo que son las reservas del Banco Central. Hoy de nuevo el Banco Central tuvo que vender divisas, 28 millones de dólares. Bien, en lo que va del mes ya se desprendió de 364 millones de dólares. Es decir, que parte del camino que se había logrado con el famoso dólar soja empieza lamentablemente ese goteo nuevamente y sobre todo de cara a un verano en donde tiende a bajar la cantidad de dólares que llegan del aporte del campo. Y ni que hablar con lo que está sucediendo, que es materia de gran preocupación con la sequía y cómo esto puede llegar a afectar el rendimiento del trigo. Bien, vamos a escuchar y lo vamos a ver al ministro de Economía hoy anunciar lo que es, según él, el acuerdo finalmente con el Club de París. Muchas de las empresas que están acá tenían vedado el acceso al crédito en Europa. Muchas de las empresas que están acá tenían vedada la oportunidad de comercializar con empresas del bloque europeo porque veníamos trabados durante mucho tiempo en las negociaciones con el Club de París. Quiero contarles que en el día de hoy hemos terminado de manera exitosa para la Argentina el acuerdo con el Club de París para volver a normalizar las relaciones de nuestro país, de nuestras empresas, para nuestros trabajadores con los países del bloque europeo. Y ese es un camino... Bueno, hoy lo escuchábamos, en palabras de Massa todavía falta la letra fina, ¿no?, de cómo se hizo esa negociación. Para Argentina una negociación exitosa era buscar bajar la tasa de financiación que hoy está en torno al 9%. Es una tasa que en realidad tiene que ver con lo que no se pagó, con la tasa negociada por pedir prestado, pero también por haber incumplido en los plazos de pago. En torno al 9% era finalmente lo que daba la contaduría. Y después los plazos. Lo que Argentina quería era tratar de poder pagar esa deuda a partir del año 2026, llegando a una ecuación en donde pague en función de crecer. Un horizonte complicado. Nos falta la letra fina, pero es importante saber también que Guzmán había negociado pagando a cuenta de lo que iba a ser este futuro acuerdo. Ya había pagado, no sé si ustedes recuerdan, en julio de 2021 y también en febrero de este año, 227 millones de dólares y 188 millones de dólares respectivamente, que iban a cuenta de esta futura negociación, que está cerrando ahora el ministro Massa. El número total varía, porque en definitiva lo que hay que pagar va en función de la tasa de punitorio, y una tasa en donde finalmente se tiene que negociar. Primero se había negociado pedirle prestado con una tasa del 3%, eso lo había hecho Kicillof en el año 2014, después había plazos para devolver ese dinero, no se cumplieron y traspasado el año 2019 había que pagar una tasa más cara. Y esa sobretasa es lo que se está negociando. Así que vamos a ir al detalle fino cuando tengamos finalmente del Palacio de Hacienda ese comunicado oficial. Mientras tanto, hablando de dólares, mientras tanto, hablando de deuda, vamos a lo que tiene que ver con el dólar.
brecha cambiaria que cierra esta semana en el 97%, es decir, diferencia entre tipo de cambio oficial y paralelo, se posiciona una semana más por detrás del 100%. Esto es importante porque vemos un ritmo de aceleración del valor del dólar en el mercado oficial. Miremos las pantallas juntos, cómo quedó finalmente esta ecuación. Fíjate, el mayorista quedó en 156,2 centavos. Esto te lo marco de esta manera. El ritmo de devaluación del mayorista o del oficial o de todos los que se rigen por ese tipo de cambio oficial, digo, porque tenemos tantos tipos de cambio, aceleró el ritmo. Estamos ya en un torno al 6% de suba del dólar oficial. Es casi el doble de velocidad del promedio de la era Guzmán, del último tramo de la era Guzmán, que también había buscado acelerar la devaluación. Entonces, esa brecha se acorta no solo porque hay un freno en lo exorbitante que habían sido los sobresaltos de los tipos de cambio paralelos, sino también porque la referencia, que es uno de ellos dos, es decir, el oficial, también sube. Entonces, al subir la marcha del oficial, acorta el divorcio entre tipo de cambio oficial y paralelo. Y así quedaron las cotizaciones. De todas maneras, cuando vos miras las flechas, todas para arriba. El mayorista en 156,02 es el de las empresas, con menos volumen negociado hoy también. El oficial minorista a 162,59 es el que tenés que tener presente vos si vas con tus dólares y se los querés vender legalmente al banco. El dólar blue, 1 centavo arriba en relación a la cotización de ayer, a 292. Fíjate por qué yo te marco. O sea, mientras uno sube, el otro sube pero no tanto. Por eso es que acorta la brecha. De todas maneras, por arriba del 90%. Contado con liquidación, el de los inversores y de los empresarios que compran divisas para hacerse legalmente mediante intermediación de bonos o acciones de esos dólares acreditados en una cuenta en el exterior. Acá pegó un salto. Está en 308, no es el máximo histórico. Este lugar estuvo posicionado por encima de los 315 en algún momento, pero está subiendo. Hoy escaló 2 centavos en relación a la cotización de ayer. El dólar bolsa, la contracara de este que te acabo de mencionar, pero cuando los dólares se acreditan en una cuenta local, quedó en 295,18, otro que también pegó un salto esta semana. El dólar Qatar se convirtió, les quiero contar, en el más caro de toda la performance, incluso porque no están todos los tipos de cambio que tiene Argentina, ¿no? Pero de toda la planilla de dólares que tiene Argentina, es el más caro. Así que si estás pensando en viajar, se llama Qatar, pero en realidad podríamos decirle turista que excede los $300 por tarjeta, tenés presente que es el dólar más caro de la economía. Está en 325,18. Es la composición de tipo de cambio oficial más impuestos. A tenerlo presente aquel que tiene pensado encarar un viaje para ver qué le conviene más. El dólar ahorro, es decir, ahora se renueva el cupo, muchos van a cobrar su sueldo y tienen alguna posibilidad de hacerse de divisas en el mercado legal, si es que algo de margen de ahorro les queda. El cupo que permite el Banco Central está haciéndose con este tipo de cambio. El dólar ahorro a 2,68,27 centavos. Y finalmente el tarjeta, para aquellos que, por ejemplo, contratan un servicio de streaming para ver series este fin de semana, sepan que está en 2,82,63. Insólito, pero este es el mercado cambiario argentino, un mercado cambiario desdoblado de hecho. Y ahora sí, está desde el otro lado, en la frontera, allí nomás, en el norte, el gran Adrián Sack. Ahí está, estamos con el dólar Halloween acá, porque es de terror el dólar realmente. Da miedo pensar en dólares directamente allá. Estaba calculando cuánto salía a comprar una entrada para ver a Coldplay y me agarraba la cabeza realmente, ¿no? Se parece, Adri... calculando en pesos, da escalofrío, sí. Esa ventana se parece a la de Nancy Pelosi. Sí. Se parece a la puerta violentada. Te iba a decir, yo pensé que violentada de Nancy Pelosi. En la misma casa. Sí. ¿Esta es de San Francisco? Esta no es la casa. Esta es una ventana que para mí es una bow window. Pero una vez nos escribió una arquitecta que mira, para que sepas, y me dijo, no, es una bay window. O sea, una ventana bahía. ¿No? Como para los guardianes de la bahía, como uno es medio... Es medio guardián también, ¿no? Es que te voy a decir una cosa. A mí me hace mucha ilusión, todo lo que signifique festejos.
Y acá se importó el festejo de Halloween, la cantidad de invitaciones a festejos, a celebraciones que yo he recibido y todo este equipo en los últimos días. ¿Cómo se popularizó en Argentina la celebración de Halloween? Ahora, la matriz de este festejo es Estados Unidos. Yo pensé, Adri, que te iba a ver... la matriz es Irlanda. Sí, claro. Es Irlanda. Porque vos fijate que Halloween... Pero todo es lo una que es palabra en marketing celta. es todo suyo, señor. Todo lo que es el marketing, la venta de disfraces. Por supuesto. Pero Es una fiesta que fue y volvió. pensé que tu casa iba a estar Irlanda. decorada. Pensé que nos íbamos a ilusionar viendo algo más. Mira, las decoraciones las vamos a guardar para el lunes. El lunes hay que tener en cuenta que en este horario de Para que sepas se hace el famoso dulce o truco, el trick or treat. Vamos a ver un poquito cómo son las costumbres, vamos a jugarnos ¿Vos que sos dulce si no truco? llueve, ¿no? Yo soy re Porque dulce, ese es el gran tema, pero- puede llegar a llover. Yo soy re dulce, pero escucha. ¿Y qué Me sería dice si soy truco? dulce o truco, Sí. yo digo que soy re Y así, dulce. pero tenés muchos escúchame trucos. que a partir de... Tengo más de un truco y quiero retruco tengo también. Escuchame una cosa. A partir del lunes, el Vale horario de 4. Para que sepas... Vale 4 también. El Sí, Para vale que 4 sepas siempre. va en otro horario. Vamos a ir de 20 a 23. Eso tenés que saberlo vos, Adrián Sack, querido, con el cambio de Sí. horario de acá a Estados Unidos, ¿eh? Y lo vamos a aprovechar justamente, buen como horario, son 3 horas, podemos hacer un especial de Halloween. ¿Cuántos programas de noticias tienen especial de Halloween? Ahora, Solo para que sepas. es medio ridículo que se festeje Halloween en Argentina. ¿Medio? No, Medio. Medio Como ridículo. Papá Noel. Medio ridículo. festejamos. En Argentina, Pero me espera, refiero. ¿vos no vas a ir a ninguna celebración de No, Halloween? ni por casualidad. ¿Vos, Campo? Ni por casualidad, ni se me ocurre. ¿Martín Angulo? Yo no festejo, pero ¿De tus hijos? mis hijas sí. Y bueno, para los Yo ahora me chicos, toca. Carlito, lo mismo. Chicos, sí. Yo voy, festejo, van mis hijos y yo también festejo. Ahí está. Yo lo que quiero imponer ahora es el badminton como Deporte deporte nacional. nacional. Ah, vos. Mi hija ¿Viste que es juega al esa, la badminton. pelota con la plumita, viste? Mi hija juega al badminton. Y que va la Exacto, pelota. sí, sí. Sí. Si acá Me se encantó. juega mucho. La viejo, campeona Se argentina. juega mucho badminton allá, sí. Sí, la campeona argentina, compañera Sí, de sí, mi hija de totalmente. badminton. ¿Ves? Sí, muy bien. Ahora, ¿Y por qué están en Adri, contra de la celebración? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿El lunes vas a celebrar Halloween? Entonces, ahí... Vamos a preparar algo. Vamos a ver qué podemos convencido. hacer. Él Ana, sí, Porque a mí me gustaría vamos a verte disfrazado. Él sí, Allá hay porque unos vive en disfraces Estados que son Unidos, muy está bien. No, pero originales. sos muy religioso, ¿no? Bueno, pero si vives Sí, en bueno, Estados Unidos está vamos- bien, pero. Vamos a preparar algo porque justo es lunes y da el horario. Si llega a llover, igual algo haremos, porque ese es el gran tengo tema, una ¿no? duda. Que están viendo que el pronóstico no viene muy bien. Pero podemos Igual que ver, acá. podemos ver y Ahora, Adrián, les puedo dar sugerencias. Vos golpeás la puerta y te preguntan dulce o truco. ¿Qué sería truco? Si te dicen truco, ¿qué es? Claro, palazo en la frente. Mirá, si yo no tengo caramelos cuando, Claro. cuando me golpean la puerta, lo que pueden hacer, Sí. depende quién sea, ¿no? Si es un chiquito, agarra un rollo de papel higiénico y te enrolla acá los arbolitos, los arbustos, o te empiezan a decir, por ejemplo, algún poema con rimas chuscas, como en la Argentina sería pican, pican los mosquitos, Claro. con bastante disimulo, ¿no? Sí. Ese tipo de Qué cosas divertido. que incomodan, Claro, que incomodan a los mayores. Papá Noel también fue un invento y todos van a pedirle a Papá Noel que traiga regalos. Nadie. Yo Perdón. no. Gracias. San Pero Nicolás. es de Claro. San Nicolás de Bari, eso Chicos, viene de que hay Italia. muchos chicos o el viendo. Pernickel de Alemania. Por eso. Me Es dicen otra acá, tradición, atención, que tú no es protección al menor. San Nicolás de Adri, los Arroyos. ¿sabes qué? Sí. Vos, Dulce, yo truco. Hasta el lunes. Podemos hacer. Lo envido. Campo, ¿querés decir algo? Sí, rápidamente. Dos. Sí. Bono para jubilado no hay. Uno, ¿no? No. Bien. No, digo. Atención. La segunda, parece que se detiene la sangría en el gabinete del presidente de la Nación, Alberto Fernández, porque se especuló mucho esta mañana que Mansur se iba. No se va a ir, se va a quedar. O sea, hay 2 intendentes que se fueron, digo, por eso hablé de la Mansur no se sangría. va. O sea que no febrero. se va, como bien...
no se va por ahora, vamos a decir. Porque iba a hacer campaña en teoría de su provincia. Por eso, pero no se va ya como circulaba. No se va en Halloween. Bueno, importante. Bueno, se va terminando el programa. Mirá la tapa que teníamos de hoy, el domingo está el debate. Hoy está el debate, el domingo es la elección. Nos quedó, lo charlamos con Sabrina Mechet, lo charlamos un poco en la mesa. Seguramente en Río Revuelto, que va a coincidir el horario con el debate allá y que está Rolando Graña. ¿Van a tener otra salida de Rolando en el programa? El tipo que más rigor y compromiso periodístico tiene en este canal, amigos míos. ¿Cómo andan? Totalmente, sí. Muy bien. No, porque la pregunta era ¿qué nos conviene? ¿Que gane Lula o Bolsonaro? Nos conviene que en Argentina. ¿Sí? Pero ya eso entramos en modo mundial. Pero eso en el mundial. A ver, ¿Vos preferís Lula o Bolsonaro? Somos socios. Jugate conmigo. Mirá, somos socios fundamentales y Brasil nuestro también. Así que a partir de eso, si gana Lula o Bolsonaro, lo principal es mantener esa sociedad, más allá de Lula o Bolsonaro. No es que no me quiero jugar por Lula o por Bolsonaro. Acá hay condiciones e intereses en el medio que significan que le vaya bien a Brasil. Cuando Brasil se resfría, nosotros estornudamos. O al revés, Brasil estornuda, nosotros resfriamos. Dicho de corrido queda bien. Dale, vos dale que nadie te lo va a discutir. Que gane Lula o que gane Bolsonaro. Eso. Vos decís que cambia poco porque las políticas en Brasil exteriores se manejan a largo plazo. Itamaraty. Itamaraty. Dije exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Bien, profe, gracias por venir. Yo te lo voy a dar vuelta. Ellos crecen, nosotros vamos detrás. Así Exactamente. que mientras hablando ellos de crezcan... hablando de detrás. ¡Ay! Cuidado. Es el último. Ay. Hablando de No detrás. está, Cuidado. No está. Te aviso Sí, que cuídenme, no está. No lo cuídenme. busques porque no está. Vamos a entrar en Es la una oportunidad. etapa Es la oportunidad. de ¿No está? vacaciones, ¿sí? Etapa de receso. Ustedes van a ir una hora más, ¿sí? Pero antes de entrar en esa etapa de receso, una temporada, de lunes a viernes, los sábados sigue Río Revuelto, yo quiero descubrir en este programa... ¿4 puntos? Sí. Yo quiero descubrir en este programa lo que hay detrás de ella, básicamente. Detrás de él no hay nada. Ella es la vicepresidenta. Detrás de él no hay nada. Detrás de ella, ¿sí? Detrás de ella hay algo Yo que sabía que iba quizá a la decir que no gente lo del traje. otro lado, dice, ¿cómo puede ser? O, ¿por qué? El libro de Macri dice, ¿para qué? ¿Sí? Detrás de esta señora, ¿no? Señorita, querido. Detrás de esta señorita, ¿vos estás en pareja o no? Detrás, Salí de ahí, maravilla. No, me quedo acá. ¿Cómo salí de ahí? Maravilla. Me quedo acá. ¿Cómo salí de ahí? Te metiste Último solito, momento. querido. Qué bueno. Estacionamiento que es automático. Pará. Último momento. Detrás de esta Va a periodista, costar salir del canal ahora. detrás de esta periodista, ya hay cola en la puerta, Detrás de esta Último periodista, mirá cómo están todos. Nunca prestaron atención a un programa como esto, ¿no? Mirá cómo están. Mirá cómo están. 1, 2, 3, 4. Y aparte, Pará, mostrá esto. y aparte todo diciendo Mirá cómo che. se va. Vengan, Cobardes. Pará. No, y aparte yo les leo los labios acá, todos dicen, está sola la piba, está sola. No, yo no dije sola. Escuchá, pará. No, pero dicen allá. Jamás dije sola. Escuchá, ¿cómo haces para leerle los labios si están todos así? Bueno, 15-4. detrás de esta Carlos, porque vos la semana que viene estás con Milauta, claro. Te paso, esta gran te paso periodista, nota. hay algo que indica La música. que vos, ahí del otro lado, tenés que valorar la postura, ¿sí? Valoren cada uno de Es lo ustedes la fundamental. postura que tienen, Por ¿sí? eso Eddie está de costado, Edita siempre de barra. Sí, yo me Yo voy a quedo así. descubrir, Tomándote un- yo voy a descubrir lo que hay Yo acá estoy de atrás. acá, lo ¿Sí? mío ¿Cómo es de hace acá. para que no se vea durante 2 horas? ¿Cómo va a hacer para que se vea durante 3 horas? Sí. Señoras, señores, Sí. el almohadón se develó el misterio. El almohadón de Pagano, ¿sí? Pagano, mirá el El video. almohadón de Pagano. Estoy sola. y buscando. Les voy a decir una cosa. Esto es periodismo a fondo, Yo quiero decirte, Gonzalito, y le voy a decir a Gonzalo. Sí. Se las arreglan ustedes después con lo grave, el sacar de contexto. Son todos. ¿Cómo sacar de contexto? No, yo no
Yo lo escuché, ¿eh? Lo dijiste vos, ¿qué saca de contexto? Apolón, usted que profesor, yo jamás dije eso. El lunes no estoy más con ustedes, así que yo lo escuché. Dijo eso, dijo eso. Vas a tener que atestiguar en Comodoro Angulo, ¿eh? ¿Podemos poner un tema de Marta Sánchez que dice desesperada? ¿No? ¿Qué está diciendo No, por el usted, país, digo, por los caballero? números, por la inflación, Los por números, ese tipo de es cosas, un montón, ¿no? es La un montón. Pagano no dijo Bueno. eso. No dijo acá eso. Luis Rosales, que es Pará, mi abogado. Pará, esta frase de Pagano. A ver, Pagano no dijo eso. A ver. acá. Entra, claro. ¿Qué dice? ¿Cuál nos conviene? ¿Cuál nos conviene? Los dos a la final. Señores, quédense que ya viene Gonzalito con su equipo. Yo nunca vi tanta gente en este estudio como hoy. Nosotros nos reencontramos, por supuesto, el lunes, en nuevo horario. Campos sale corriendo. 20 a 23. No quiere participar de esto. Las cosas que generás, nena, ¿eh? Yo no lo puedo creer. Y pensar que uno va a la universidad, digo, No se te entiende, espera, ¿te estás riendo? Somos estos, Ay, me somos hicieron estos. reír, en serio. A ver, voy a decirte una cosa, Gonzalo. ¿Sabes por qué no traje el verdadero y el original? Pues me daba vergüenza. Sabías. Sí, no, original el no otro está. almohadón era terrible. Es terrible. Es una Iba a dar especie, para es una especie de bullying tubo. No hagas gestos, no hagas tubo gestos. almohadonoso. No hagas gestos. No, es un tubo, es un almohadón, un almohadón No, tipo ¿por qué? tubo. ¿Por qué? No es necesario. Tengo estar ahí. foto. ¿Tenés foto? Sí, que me Bueno, lo la vamos a recomendó mi revelar ahora. kinesiólogo, que le mandamos Bueno, chef, un abrazo gusto, grande. ¿eh? Igualmente. Pero los voy a ir a visitar, ¿eh? Más te vale. no, Esperá, tengo- a mí me lo dijeron casi que por contrato que venís. Esto recién empieza. Exactamente, tengo modo mundial, empezamos modo mundial, 1, 2, 3 veces por semana o ninguna. Voy a estar acá con ustedes según los informes que depare la realidad. ¿Sí? Perfecto. Y nosotros chocho de la vida. Gracias por estar, chicos. de Muy verdad. bien, nos Los vemos. quiero Eddie, mucho. te cuento una cosa. ¿Qué? La tapa, traela porque el domingo la vamos a desandar. Te cuento que el domingo nos vemos. Ah, el domingo estamos en Claro el que especial, sí, porque en Rolo especial. está en Brasil y vamos a estar en América y en Con A24 Soledad. siguiendo las elecciones, ¿eh? Quédense. Apréndanse. Nos reencontramos el domingo, el lunes y bueno, más Sí, para acá que seguimos, nosotros estamos acá. Qué buen el nombre para el un almohadón programa. es un pedacito de la cama, digamos, porque Sí. dormimos acá. Claro que sí. Chao, nos vemos. Buen fin de semana para todos.